Suscríbete a la Panterita. Dentro de la Cámara de Comercio Americana, este es el gremio empresarial más grande de los Estados Unidos, para que se dé una idea. La sede de la Cámara de Comercio está enfrente mismo, plaza de por medio, por la Casa Blanca, así que se imaginarán el simbolismo que esto representa. Fui invitado a un almuerzo con los miembros de la Cámara y luego un foro abierto donde también tuve la oportunidad de mostrar la visión del Paraguay, de dónde venimos, el camino que Paraguay viene transitando, dónde estamos actualmente y cuáles son los planes, y dónde vemos también la relación bilateral en el ámbito comercial con Estados Unidos y las enormes oportunidades. Hay muchísimas similitudes, hay muchísimas visiones compartidas y estoy seguro que en los próximos años vamos a ver un aumento significativo de la inversión extranjera viniendo de empresas americanas. En ese encuentro también a pedido de la general Richardson, la comandante del Comando Sur, tuvimos un encuentro donde repasamos la agenda de cooperación entre Paraguay y el Comando Sur. Ustedes saben que Estados Unidos divide sus fuerzas militares por regiones en materia de cooperación y el Comando Sur es la que corresponda a Paraguay. La general Richardson conoce Paraguay, ya estuvo acá, tiene planeado venir antes de fin de año. Y bueno, estuvimos repasando, le renovamos nosotros nuestro compromiso de seguir trabajando, de valorar el apoyo que hace Estados Unidos en materia de entrenamiento, capacitación a nuestras fuerzas militares y bueno, todo lo que está relacionado a la seguridad, que es un problema global, un problema regional, que para nosotros es muy importante contar continuamente con la colaboración de Estados Unidos. Tuvimos también ese día martes una reunión con ejecutivos de Google. Vino el vicepresidente de Google desde la sede de California, viajó para esta reunión donde también estuvimos repasando la visión de Paraguay en el área tecnológica. El ministro de Tecnología viene trabajando ya en esta visión de una agenda digital, de un Paraguay conectado al interior para beneficio de todos los paraguayos. Esto es una pata fundamental, es un eje fundamental de nuestra estrategia de la lucha contra la corrupción, la transparencia a través del uso de la tecnología y por supuesto la facilitación para el ciudadano en los trámites que tiene que hacer para el día a día de las acciones. Como ustedes saben, en estos días promulgué dos leyes muy importantes. Una que es la prohibición que una institución pública le pida al ciudadano un documento del cual otra oficina pública tiene ese documento. Está prohibido que se le pida a un ciudadano para hacer un trámite un papel que está pedido por otra institución pública. Esto nos va a obligar al Estado a tener que trabajar de manera coordinada y creo que es un paso fundamental en esta línea de mayor eficiencia, transparencia y beneficio para los ciudadanos. Y la otra ley que también promulgamos es la ley que permite la digitalización de los documentos públicos. También un paso trascendental, pone a Paraguay dentro de los pocos países a nivel mundial que tienen este tipo de legislación, que en poco tiempo más nos permitirá tener la cédula, registros y diferentes habilitaciones también de manera digital en el teléfono, que creemos también es un paso muy importante. Por supuesto, los ejecutivos de Google también nos mostraron lo que están haciendo a nivel mundial. Google es por lejos la empresa tecnológica que genera mayores desarrollos a nivel internacional, no solamente en sus plataformas de búsqueda, sino de soluciones en diferentes plataformas. Están trabajando ya con otros gobiernos, estuvimos aprendiendo la experiencia que ellos están trabajando en otros países en desarrollo de tecnología que permite tener mayor transparencia en la gestión del sector público, mayor trazabilidad de todo lo que hace el sector público y por supuesto también de la posibilidad de que Paraguay pueda ser un hub tecnológico, que la centralidad de Paraguay en el corazón de Sudamérica, la disponibilidad de energía eléctrica y por supuesto la estabilidad política y económica que hoy ofrece Paraguay una posibilidad de ser un hub tecnológico, un hub que permita recibir muchísimas inversiones y alrededor de esas inversiones que Paraguay pueda desarrollar también otro tipo de servicios e industrias que generen muchísima mano de obra. Esa noche fue la gala en el ICCF, el lugar al que fui invitado. Las dos personas que fueron, digamos, las que tuvieron la oportunidad de dirigirse a las más de 300 personas que estaban invitadas. Una fue el empresario Jeff Bezos, fundador de Amazon,
por sus esfuerzos en materia de conservación. Bueno, sigue el presidente de la República haciendo un relatorio, va por la página 12 de la 16 y ya se viene el deporte, señoras y señores. Vamos a estar informando de los resultados de todo lo que él está diciendo, las 5 preguntas que van a contestar. Estén atentos a ABC Digital, estén atentos al programa de Guillermo Maniski con Roberto Sosa y obviamente ya está llegando Bruno Pon con todo su equipo para que nos enteremos de lo que nos hace el YAU a cada día. El deporte. Hasta mañana, Benro. Hasta mañana. Hasta mañana, Pablo. Hasta mañana, Mabel. Gracias por toda la música, amores. Por favor, mañana podemos Arias, continuar. mañana no te salvas. De ninguna manera. Si se te rompe la cama, mañana no te salvas. De 9:30 a 10 de la mañana, Mabel. Así. Sí. Está lloviendo, le dije. Está lloviendo. Anunciaste que iba a llover. Pero no hace 15 anunciaste. días. En una de las pautas. Hace 15 días. Hace 15 días. Jamás Como dijiste. siempre, Mabel, Vos precisión. leíste acá el pronóstico del tiempo. Leíste que iba a llover. Claro, Violeta González, sí. La Universidad de Donatello Miguel Ángel Rafael. Ahí está. Para que Barrio Jara, vean Barrio lo Jara, falso Barrio Jara. del diploma de Benru. Hasta mañana. Más caminos por andar, mil historias que contar, cosas buenas por vivir. Somos ABC Cardinal 730 AM. 730 AM. La radio más potente del país. Te contamos, te escuchamos. En el duelo de pasiones se miden los grandes del fútbol paraguayo en otra edición del Super Clásico. Se va Tito, carga Olimpia, se mete con Medina, está primero, tira. Olimpia Cerro Porteño. Este domingo, 17 horas, en el Manuel Ferreira. Relata Bruno Pon. Metiendo presión para Cerro Centro que va, después de gol. Comentan Federico Arias Churín con alma y vida. Esa cuestión que lo distingue. y Daniel Jung. para que Olimpia esté cerrando una semana ideal. Previa desde las 12 horas en Duplex por ABC3 desde las 14. Super Clásico por ABC Cardinal 730M con el equipo líder en transmisiones de fútbol. Cardinal Deportivo, número 1 en todo. Buen día, saludos a todos. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Fabio Martín, ¿cómo te va? Buen día. Buen día para todos. Estamos con Miguel Cáceres, jefe de deportes del diario impreso ABC y digital. ¿Cómo te va, Miguel? Hola Bruno, muy bien, saludos a los compañeros y a la audiencia. Saludos a Bien, todos. bien, bien. ¿Cómo están las cosas, Miguel? ¿Todo bien? Y disfrutando de una pequeña, digo, viendo Disney acá por Villaliza. Una vez más, Veando acertado su pronóstico. Ah, bueno, Miguel. Vos sabés que no te escucho un poco pareciera ser con eco. Y como es tan Espera, voy a importante tratar, la noticia... voy a tratar de ubicarme mejor y voy a bajar el retorno, por ahí puede ser eso también. Sí, te pido por favor. Sí. ¿Y ahora qué tal? Ahora sí mejor. Sí. Bueno, a ver, Quique, poneme por favor la noticia que se viene, es muy fuerte. 1-0. La práctica no entiendo. No, en realidad, para arrancar esto y adelantar, Jan Fernández no va a ser parte del clásico del domingo. Ayer sumó un capítulo más, tal vez su larga anécdota e historial que va a dejar en Barrio Vero. Espera, Jan Fernández, según la información que vos manejás, no va a jugar el clásico. No va a jugar el clásico. Cardinal Deportivo, número 1 en todo el país. Perdón, ¿estás seguro, Miguel? Sí, confiado estrictamente en la fuente que me pasó y te comento cómo se origina esto. Espera. ¿Sabes por qué te digo si estás seguro? Sí. Porque, y perdón lo voy a mencionar, porque respeto mucho su trabajo, Sí. como el del resto de los colegas, y lógicamente confío en tu fuente, en lo que vos estás lanzando, porque Sí. es muy fuerte. Vos estás diciendo que no va a jugar Jan Fernández. Entonces, el clásico. No va a jugar. Pepi Torres, el colega,
que cubre Cerro Porteño, está en el día a día. Sí, cierto. Él dice que está todo bien y que Jan practicó y que está para jugar el clásico. Y es más, permitime, quiero ir a Juanma también. Si me ponen en duplex con Juanma, les voy a agradecer enormemente, muchachos. Quiero para no sacar de contexto el tema. Sí. Esperamos un ratito, Miguel, porque el internet acá parece que es una... o no sé si es el mío. Acá no, está bien. Bueno, dice lo siguiente. Jan Fernández entrenó ayer con sus compañeros. ¿Está disponible para el clásico del domingo? Pepi Torres, colega nuestro de Tigo. ¿Sí? Bueno, y vos me decís otra cosa. Sí, no, de hecho que el propio entrenador en la conferencia de prensa post partido con Trinidenses dijo que todos estaban a disposición, salvo Luis Figueros. Pero de que esté a disposición, entendiendo que no tiene ninguna lesión, es la decisión del entrenador que va a imperar el domingo cuando se confirme el equipo con Miguel Martínez en el arco. Y te voy a argumentar por qué esta información, lógicamente respetando la información del colega Pepe Torres, que está permanentemente en Cerro Porteño, y tal vez Juanma también tiene esa misma información, y otro colega más también. Después de mucho tiempo se me antojó ir a comer una rica empanada muy conocida ahí frente al club, sobre la avenida Quinta, y me encontré con un viejo amigo y fiel informante, y nunca me falló. Nos sentamos a conversar, salimos en la novela de Jam, y sorprendido levanta la cabeza y me dice, no juega el clásico. Eso me picó más y empecé a ahondar, a sacar más detalles de por qué tan información anticipada, porque ya estamos jueves. Queda la práctica más importante mañana, en el que seguramente Bernay va a confirmar el equipo y para despistar tal vez inclusive lo ponga ya en el entrenamiento. Pero te reconfirmo, ya no juega el clásico. Pregunté por qué esa... Claro, ahí está creo que el cuid de la cuestión, o sea, ¿por qué no va a jugar Jan Fernández? Sí. Si está a disposición. Sí, no, él no tiene ninguna lesión, lo único que le hace... Y entrenó con normalidad. Sí, totalmente, es más, te voy a explicar lo que pasó ayer en la práctica, y eso lo contesté con otros del entorno del club, y como siempre digo, en los pasillos de la olla, se esperaba que él se disculpe de sus compañeros antes de la práctica de ayer. No lo hizo, tampoco con el entrenador, y eso cargó más leña al fuego. Tardó por demás para subir a la cancha y participar en el entrenamiento con su compañero, inclusive su hermano tuvo que ir a buscarlo para subir. En el desarrollo del entrenamiento táctico, pero no fue fútbol de ayer, fue un entrenamiento táctico, quiso hacer una jugada similar en aquel gol que terminó en el gol de Resistencia, y termina chocando muy fuerte a uno de los chicos que estaban actuando de espaldas. Felizmente no pasó a mayores, no fue muy grave lo del golpe, y fue otra línea más de la novela de Jan en Cerro Porteño. Y para confirmar y cotejar bien el dato que me anticiparon, seguí insistiendo, averiguando, y todos me aseguran de que no va a jugar el clásico. Falta la voz oficial o la planilla firmada por Víctor Bernay, pero yo me ratifico que ya no va a jugar el clásico, y va a ser el cuarto de Miguel Martínez, que si mal no recuerdo, los 3 clásicos que le tocó jugar no recibió gol inclusive. Y así están las cosas en Cerro Porteño. O sea, pero a ver, la práctica táctica de mañana, pero ya como una frase tuya, anticipo. Ya por eso no juega el clásico. Anticipo, no juega entonces. Entonces, haciendo un hilo para que se entienda, porque, sí. A ver, Miguel, son frases tuyas, y atención a la comunidad, sí. a los tuitis. Sí. 1. Jan Fernández se demoró en ingresar a la práctica. Sí. Tuvo que ir a llamarle el hermano, decís. Sí. 2. Ingresa a practicar y lesiona a un juvenil. En realidad, la palabra lesionar
ya es muy drástica, ¿verdad? Él lo golpea en un... golpea a un juvenil. Claro, porque en esa misma jugada parecía la que terminó en el gol de asistencia, ¿verdad? Lo que estoy tratando de confirmar es si el chico golpeado siguió entrenando después, me parece que sí. Eso sí me falta aclarar bien y así fue el hecho. Pero a ver, y yo creo que lo primero que hay que decir acá es que él no pidió disculpas a los compañeros, según lo que vos manejás. Tal cual. Y otra cosa, Bruno, perdón, Miguel, para ordenar. Respaldarme en una frase del entrenador don Aldo Socolillo. No lo diga, escríbalo. Por eso en el digital ya tenemos todo una crónica de lo que pasó realmente y por qué la exclusividad del anticipo de que ya no juega el clásico. Bueno, Miguel, pero entonces acá lo principal para mí es, entiendo, que Jan hasta ahora no le pidió disculpas a sus compañeros. Por lo menos hasta antes de la práctica de ayer no. Hoy no sé si después de todo esto que se está publicando, inclusive ya en redes se hizo viral y todo esto, cuál va a ser la actitud. Y cuando avancemos más, en estos días yo me ocupé en escribir de lo de la novela de la cama, y esa misma gente que me pasaron hoy la información me ratificó que llamativamente las patas de la cama se retiraron. No fue que se rompió la cama, se retiraron las patas de la cama. Y esa foto fue la que se envió seguramente a alguna persona que se encargó de divulgar después. La cama no se rompió, alguien sacó las patas y utilizó esa foto. Ariel, perdón. No, el tema del incidente con el juvenil puede ser un elemento agravante si hubo, por ejemplo, una intencionalidad. Ahora, si fue un accidente deportivo, no tendría nada que ver a mi modo de ver. Claro, no sé si hubo intención a nivel, pero te digo, termina golpeándole y no sé si algunos o la mayoría tomó eso como la famosa mala leche de él. A mí eso no me consta, porque yo me respaldo en lo que me comentaron más de una persona y así fue. Si hubo mala intención no sé, pero como viene sumando hechos, me parece que es lo primero que se va a tomar. Pero yo descarto que haya una mala intención de su parte, pero sí fue un choque muy fuerte en el que termina golpeado el chico que convirtió el gol. Juanma me dice acá, no sé si lo tenemos ya al aire. Juanma, ¿está ahí? Sí, aquí estamos, Bruno. ¿Cómo está Juanma Móvil Free? ¿Todo bien? Todo tranquilo, bien. ¿Siguió entrenando y cuál es el apellido del chico? El chico es el apellido Barrios. Sí, siguió entrenando normalmente. El chico. Sí. ¿Y Jan también? Sí, también, continúa. Bueno, Juanma, ¿vos qué información manejaste ante este bombazo que está tirando Miguel? Hasta ahora no se habría disculpado Jan y no está para jugar el clásico. Salvo que, acá quiero decir una cosa, no sé, ¿qué pasa si hoy, jueves, o mañana viernes, porque el clásico es el domingo, o el sábado hay una reunión y Jan dice, bueno, quiero pedirle disculpas a todos, y el técnico dice, bueno, una vez pedida la disculpa, se levanta la veda y arranca de titular. ¿Qué va a pasar en ese caso? Pregunto. Estoy preguntando. Miguel. Es un gran dilema, pero yo me ratificaría considerando la situación de ayer y de esta mañana de que no va a jugar. Porque la incomodidad no es solamente con el técnico, es con la mayoría ya del plantel. El comportamiento de Jan que inquieta e incomoda en el grupo. Yo no, si Bernay toma la decisión de hacerlo jugar, va a ser una decisión de él y va a cambiar todo el panorama que estamos dando a conocer ahora, pero yo me ratifico y confiado en las fuentes. No es solamente una. No, por eso, y cuando me comenta el amigo el pasillo de la olla, empiezo a hurgar con otra gente ahí del entorno y coincidieron. Lo que me llama la atención, justo te fuiste vos a Tortuguita a comer, o sea, ayer, no entiendo, esa parte no, justo vos te fuiste ahí como quien no quiere la cosa. Y bueno, y la suerte
de uno, entonces era para poder enterarse de la información y más en víspera de un partido tan importante. Y siguiendo con la novela que acontece ahora, porque se van sumando, pues primero de la cama rota, que era incómoda, que se negó a concentrar porque tenía parientes acá en el país, quería compartir el fin de semana con su gente, no juega, llega a la práctica de ayer, nos pide disculpas, que tuvo que hacerlo llamar para venir a entrenar. Son situaciones que se suman no solo en la carpeta del técnico, sino también de sus compañeros. Bueno, espérame un rato. Yo veo con el pulso fuerte a Bernay de mantener, si bien ya lo sacó el partido contra Trinidad, que cubrió a Miguel Martínez, me parece que lo mejor, y sostengo lo mío, es que Miguel Martínez siga en el arco, y va a ser así. Acá me está tirando una fuente que también me merece mucho respeto, me dice lo siguiente. Sí. Que vos habrías comido un sándwich de milanesa que tú fuerte. Segundo. Ya sé por dónde viene eso, ¿sí? Churín y Pachi serían sus principales detractores, dice. ¿De mí o de Jan? No, de Jan, Miguel, ¿cómo que de vos? No, pues, a ver... No, de Jan Fernández. ¿A quién no mencionaste? Churín y Pachi Carrizo. Bueno, cuando surge lo de su ausencia en el partido contra Trinidad, todos vimos a uno de los jugadores de Cerro levantando en su cuenta de Instagram la foto de Miguel Martín. Bueno, quédate ahí. Juanma. Bruno. ¿Qué vos tenés, Juanma? ¿Qué información tenés? Bueno, por parte, sí, con relación a la jugada que ya mencionamos, más o menos la misma versión que nuestro jefe de deporte del área impresa. Sí hubo una salida errónea, equivocada de Jan, comete penal, termina golpeado el futbolista de apellido Barrio. Me dijeron que ayer realizaron fútbol los jugadores que tuvieron pocos minutos y completaron evidentemente un sparring con algunos juveniles también, de hecho, de algunos futbolistas de primera división que no tuvieron muchos minutos el martes y que no vienen jugando. Allí en ese entrenamiento sí se da esa jugada, Jan tiene un error, comete un penal y posteriormente el entrenamiento sigue. No hay un reporte de un futbolista lesionado. Eso por un lado. Por otro lado, yo no pude confirmar la cuestión que saltó tarde al entrenamiento al campo de juego. Eso yo no lo pude confirmar. Y después con relación a su presencia o no en el clásico, ahí es donde un poco la versión es distinta a la versión de Miguel, ¿verdad? Nosotros tenemos, o particularmente la información, que hasta aquí al menos no hay una decisión y la tendencia es, así como lo decíamos ayer, que esté presente el domingo en el Superclásico. Espera, aguánteme, muchacho. Federico, vos tenés una... No, yo también, ni bien hablé con Miguel, cuando vi lo que escribió, contó, voy respetando todo, pero fui a la fuente y me dijo una fuente muy alta, me dijo, para mí juega, y al toque agregó, Víctor no es ningún tonto. Acá dice ABC Digital, exclusivo, Jan Fernández no juega el Superclásico. O sea, tenemos la misma versión del entrenamiento, pero para nuestra fuente juega, y para Miguel, que es segurísima, porque es más, tuvo mano a mano él, no juega. Porque uno lo escucha a Miguel y cómo dudar de la fuente con tanta seguridad, pero en ese cotejo que hay siempre de información, yo también confío en la mía, y por eso pregunté para cruzar la información con lo que decía Miguel, y a mí me decía que, o sea, con un título muy sugestivo, ¿verdad? Víctor no es ni un tonto, por Bernay. Pero no le preguntaste, Federico, perdón, yo no soy quien para decirte, pero no le preguntaste si pidió disculpas o no, o va a pedir en las próximas horas, porque acá pues esa es la clave, yo creo que esa es la llave que abre la puerta, ¿verdad? No querés preguntarle ahora, si no es mucha molestia, no. No, porque es un... No sabemos cómo son los es parco, ¿qué? Ya te dio su tiempo, ya... No, claro, te responde y ya está, ya la respuesta, ya está, ya... o sea, para vos entonces, según tu informante, juega. Sí, claro, sí.
Por eso. Bueno, no sé, yo me encuentro en una encrucijada. Juanman, para vos, no es que no juega ni juega, para vos se decide en la próxima hora. No, yo me mantengo en lo que decíamos ayer. Está para jugar el domingo. Ah, está para jugar, decimos. Bueno, ¿qué hacemos, Miguel? Y esperar a tener la planilla del domingo. O esperar la lista de concentrados. Que generalmente, no sé si últimamente Cerro divulga esa lista de concentrados. No sé si la pone el día, no. Por no. lo menos para el último partido contra Trindidense, donde saltó lo de Jan, no hubo lista. No hubo. No, desde el partido en Villarrica contra Guaireña de la apertura, el debut de Saba, que no hay lista de convocados en Cerro, pero igual vamos a tener la información. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Miguel, no sé si querés hacer una apuesta, algo simbólico, una empanadeada, no sé. Y podría ser, mira que tengo mucho en contra ya. No, por eso, se te están tirando la- encima, hermano a la querido. fuente. Yo no sé cómo, me encuentro en el medio de... Hagamos lo siguiente, 30 empanadas simbólicas. 30 empanadas simbólicas. 30 empanadas de carne Pero qué simbólico con tiene. pancito ¿Qué y es gaseosa. simbólico? ¿Qué sería simbólico? Puede dibujarnos ahí. No, ¿qué es? No. No. Físicamente tiene que llegar la empanada. ¿Qué es algo simbólico? Si 30 empanadas. Si Miguel pierde, tiene que traer la de tortuguita. ¿Cómo? Si perdés, tenés que traer la de tortuguita, que tiene una fama... 30 sensacional. empanadas cocinadas y puestas acá físicamente con pancito y gaseosa. ¿Cuándo? ¿Para el lunes? Y claro, para el Entonces lunes. yo me libero, ¿verdad? ¿Por qué, Dani? Pues yo iba a caer el lunes. No, vos no te liberas, pasa el calendario acá. Para el martes. Hay una reprogramación de la bueno, divisional por y eso. pasa para el martes. Claro. Para el lunes de noche, peligro de gol. En peligro de gol pide ahora doblete. No, ¿sabes cómo terminar entre medio? No, al día siguiente. Miguel. Acá Sara Moreno pide también la empanada. Si se Y puede. no, y Sara va a participar, ¿cómo no? Por favor, está invitada, ¿cómo? Va a ser un placer. Bueno, entonces, empanadas de tortuguita. Y, a ver, si Miguel tiene la razón, Federico, vos traes 30 y Juanma 30. Bruno. No. ¿Cómo que no? A unar esfuerzo con Juanma. Entonces se están poniendo contra dos, contra Miguel, y entonces paguen lo que tienen que No, de pagar. acuerdo, no contra Miguel. No, ya sé, contra la suena información, mal. bueno. A lo mejor él cree que es así, ¿verdad? Pero no es así, Miguel. Es diferente información, más en el final de... Te está presionando sobre el Miguel. final, no. Miguel, si perdemos nosotros, hacer la gestión, pagamos y traemos de tortuguita también, ¿sí? Hay que probar la de tortuguita, me dijeron que es muy rica. ¿Está bien? ¿Cuánto cuesta la tortuguita? Y vos, bueno, no me que vos sos un cronista de cerro que nunca fue a tortuguita, eso no puede ser, Sí, Juanma. pero cambia los precios. Ah, no, pero ellos se lo... ¿Cómo que vos no vas a saber actualmente cuánto cuesta una empanada tortuguita frente al Club Cerro Porteño donde estás viviendo todos los días? Ellos pues van a otro lado. No, pero Otra generación es la de Miguel. Bueno, Pepi a lo mejor la de es vecino, tortuguita. no sé quién. Ah, la pinta con Pepi. Y te gusta con Al bol si van con los... Ah, con bueno, Pepi, ya, sí, no, sí. ya está, hermano. Estamos con Pepi hoy. Bueno. Todo Pepi. Mira que yo respeto mucho también el trabajo de Pepi y el tuyo, no sé, yo claro, te digo la verdad, y el de Miguel, su fuente. Así que bueno, quedamos acá, simbólicamente 30 empanadas y esperemos, ¿está bien? Yo voy por 60 empanadas. Y está bien, Yo vos voy. pagás, mirá que vos pagás 30 y Federico 30. No, yo pago, lo libero a Federico. ¿Eh? Lo libero a ¡Ay, Federico. epa! Está doblando la apuesta, Está. Miguel. Le tomo la palabra a Juanma, 30 en la radio y en la tarde 30 para la merienda. Algo división acá, hermano. Acá tenemos que compartir todas las 60 empanadas. ¿Qué digo lo que va a estar dividiendo vos en el turno? Digo por el horario. No, hay horario acá. Trae las, 60 empanadas y se acabó la historia. Déjale a uno de los participantes elegir por No, lo menos eso. acá La no única hay... forma de que haya empanada es pagar una puerta, porque Pero, de otra forma, ¿qué hermano. puede dividir en secciones eso en turno? Sí. ¿Qué? No, las empanadas pues no son horario laboral, hermano. No tiene nada que... horario diurno, lo único que falta es que el código laboral entre en vigencia acá para las empanadas. No, ya está, muchachos. Bueno, Miguel. Te aprovecha la pausa nomás. Un fuerte abrazo, Miguel. Otra cosa, Juan Gabriel, Felipe el árbitro. Sí, Miguel, sí, señor. Sí. Juan Gabriel Benítez, el árbitro central del Clásico. Abrazo, Miguel. Chao, Miguel, un abrazo. Igualmente. Adiós. Juanma. ¿Vos sabés que Tortuguita se cerró en un tiempo? Yo no sé si reabrió, Ahora está poniendo en duda ya el lugar de encuentro de... No, Para.
No. A la noche hay ricas hamburguesas y lomitos por allí. Por el paseo de Quinta. Igual vamos a buscar las empanadas o no, eso no te Yo preocupes. me fui con el papá de Darly Villalba. Hugo Venancio. Cuando estábamos en pero nos fuimos a probar empanadas. Ahí, sobre Quinta, sí, bien. Yo Le decían muchísimas veces. por Pugui parecían. Sí. Teníamos un compañero que nos salía la T. Por Pugui, por pa. Sí. Saludos para Roberto Vera. Mira. También. Bueno. Y te fuiste, ¿no? Tiene mucha fama. Yo de muy joven me iba, Claro, como estudiábamos en el Centro de Comunicación y Cultura, ¿verdad? Y de ahí pasábamos a Tortuguita y después nos íbamos a Cerro, a las prácticas, a ver las prácticas de Cerro y compañía. En la época de Chacha Chávez. Tenía una compañera que, bueno, era muy seguidora. Era jugador de Cerro, estaba tomando cerveza en pizzería tropical, imagínate, bro. En la esquina. Todos tranquilos. ¿Vos te imaginas hoy día eso con las redes sociales? Y antes, a principios de los 90, todos los jugadores se iban, vos te ibas a la mañana, pasaba por allí a la tarde, después del entrenamiento. Empanada. Y todo en Tortuguita, los jugadores comiendo empanadas. Acá me dice la ciudadana, se cerró cuando se arregló Quinta, pero después reabrió. Ahora está reabierto, pero el concepto de minutas cambió mucho allí. Es más, las casillas que fueron refaccionadas en la época de Mario Ferreiro. Tortuguita es otra cosa, ¿no? A que no tiene nada que ver con la casilla. Se centra mucho en las hamburguesas. En el lomito. No, vos lo que no sabes, yo lo conozco perfectamente. Si estoy diciendo que antes veía los jugadores de muy bien todo lo que pasa en las otras zonas. No puede ser por eso. Bueno, vamos a lo siguiente. Que entre Edgar 10 menciones. Y vamos a hacer el duplex del clásico. En realidad tendría que ser Johnny, porque Olimpia es local. Sí, señor. Bueno, Juan Gabriel Benítez, el árbitro. Tenemos tema de Resistencia Luqueño. Aquí una dime y direte. Bueno, eso vamos después más tarde. Vamos con lo del clásico. Johnny y Juanma en duplex. Edgar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, Bruno, buenas tardes. Saludos a todos. En Petrosur recarga naftas a 700 guaraníes menos por litro. Escuchaste bien, todas sus naftas a 700 guaraníes menos por litro. En todas las estaciones. Octanaje exacto y calidad internacional certificada cuidando tu economía. Petrosur, la fórmula que te lleva más lejos al menor precio del mercado. Vení a Bristol y aprovecha los mejores precios del país en todos los productos y sin entrega inicial. Disfruta de una gran variedad en televisores, celulares, heladeras, lavarropas, aires split, congeladores, parlantes y mucho más. Heladera Midea de 300 litros negra, ahora solo 18 cuotas de 189.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera las 24 horas este jueves. After Office y sorteos por asistencia. 2.100.000 guaraníes en créditos. Viernes 27, Halloween Party. Show en vivo de Giuseppe. Sábado 28, fiesta de disfraces. 1.000.000 de guaraníes en premios. DJ en vivo. Domingo 29, fiesta de Halloween. Rodrigo Jara DJ. Martes 31, DJ Mili. Sorteos por asistencia y cupones acumulados. Promo de tacos con salsita. Sándwich de desmechado con papas bravas. Degustaciones de bocaditos. Promo de cervezas y tragos. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Bruselas, casi San Martín. 12:05, vea, Federico está recibiendo más. No, Ñavero, la dueña. Para terminar nomás el tema de algo tan tradicional. No tienen el teléfono. Ñavero, la dueña de Tortuguita, y Julio Santos había postergado algo porque él comía después de los entrenamientos, la empanada de Tortuguita. Esa banda Julia, Chucarro, ellos iban a comer Tortuguita tranquilamente. Con el picantito. Sobre Quinta. Hasta allí seguramente, pues después la exigencia moderna del fútbol, claro. de la nutrición, el cuidado. Así mismo. No te vas a poder matar 2 empanadas. Déjate de joder, Ariel. Vos que sos hombre de pueblo, me extraña. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribiros al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton. Chacomer, respaldo total. En la
la parrillada con la familia o amigos no pueden faltar los embutidos de Pollos Don Juan, salchichas, chorizos con queso, de Viena, botifarras y besitos picantes. Acércate a las sucursales de Pollos Don Juan o llama al 021-729-1717. Pollos Don Juan para todos los gustos. En el Cacique más llevas, más ahorras. Cada vez que vengas al Cacique, hace tu compra inteligente, llevando 2 o más productos iguales. Ahorras más. Cuanto más lleves, mayor es el porcentaje de descuento y lo abonas con cualquier medio de pago. En Luque, Areguay, en Itagua, el Cacique sí te conviene. Vamos a Johnny, poneme la música de Olimpia, hermano. Juega Richard Ortiz, me dijeron, arranca Richard Ortiz, el clásico. A ver, vamos a ir con el hombre que maneja la información de Olimpia. Johnny, gusto de saludarte, Móvil Efri, ¿cómo estás? Bruno, buen día, saludos para todos. ¿Todo bien, Johnny? Bien, espectacular. Todo tranqui, todo bien. Aquí ya tengo hambre hablando tanta de empanada, Bruno, así que... Johnny, ¿te puedo contar algo? Sí, señor. Rompí mi régimen la otra vez, hermano, con una milanesa, pero gigantesca. El plato era desbordado con 3 huevos encima, será. No, espectacular. Elefante en Andí le dicen... No, pero, y vos sabés que la carne era finita, crocante. Y después pedí una gaseosa con limón y hielo, y me acordé de vos, porque visto que consumí bastante, ya sabes, el producto ese. Sí. Y vos sabés que... la pelota. Pero está bien, Bruno, no te hace nada, así como dijiste, No, después 9 meses que... No te va a matar una empanada, entonces... No me voy a morir, no, al contrario, salí muy bien. Sí, con claro. toda la... Pero acá parece que según Ariel vos comés 2 empanadas tortuguitas y te agarra dengue hemorrágico. No estoy hablando de cualquiera, estoy hablando de deportistas de alto nivel. Dejate, mi querido Ariel Julián. Pero vos mismo vas a ser salís con tu discurso. Ay, nuestros jugadores andan con su empanada y por los kioscos cuando hace tu monólogo. Y ahora Ariel, ya el sé. muerto se asusta del gollado. Ya sé, pero Imagínate, una vez... tomar una birra ahí en Tropical a la tarde. Sí, porque yo pienso que deben seguir comiendo, ¿eh? Come. No, van nomás a la... Yo le un jugador de primera. Pero a la vista, todos yo creo que ya no. No, pero claro. en una churrasquería papá le estaba comiendo todo pero ellos queman todo. Lo que te puedo decir sí que Pero, según hoy la los exigencia profesionales, fue Ariel, si vos vamos a suponer que te vaya a Tortuguita una vez en 6 meses, cada 6 meses. No, eso no. No te van a matar, hermano querido. Yo sé. Pero comer con frecuencia no, según los profesionales. Ahí ya los profesionales es no. perjudicial para el... Lógico. Por la alimentación. No, para la alta competencia. Sí. Vos lees cada cosa comen lo que están en Europa ahora. hasta cosas que uno no comería nunca, ¿verdad? Es más, yo la verdad he visto que le festejaron, hizo un asado. Carlo Ancelotti le hizo un asado a los jugadores del Real Madrid en uno de los episodios, no ahora. Le había sorprendido a los jugadores, y estaban todas las estrellas, ¿verdad? Y él hizo un asado y se quedaron todos sorprendidos los jugadores. Imagínate, pues, esas cosas. Y los jugadores de alto nivel, vos le ves a los argentinos y dice, hoy comemos asado con los muchachos. Es una novedad para ellos hacer. Y con todas las cuestiones estas de los carbohidratos, no solamente Bueno, el asado, estaban Suárez, Neymar y Messi de Barcelona, que siempre salían en la parrilla. Sí. Salían comiendo atrás los 3. Sí. ¿Y cómo se lesiona, Gabriel? 20 a 22 años pues tienen los tipos. ¿Y cómo te va a lesionar? Te pregunto yo en serio. ¿Cómo no te va a lesionar con hamburguesa, pancho, lomito, empanada? Gabriel González. ¿Viste? Claro. Y él sabe, los jóvenes lo que están con esa cuestión del... Música al Olimpia, señores, sin interrupciones. Johnny, acércate el lunes porque va a haber una empanadeada de haba y el martes Chun está de cumpleaños, hermano, así que, bueno, el lunes, ¿verdad? Pero va el martes. Vení nomás ya, Johnny. Sí. Hace ayuno intermitente, hermano, 18 horas sin comer y venís. Pero esperemos que el señor Johnny alguna vez en su cumpleaños aporte también. Nadie sabe el color de su billetera. Ni el cumpleaños sabemos. Pero él es comunista. No, que comunista. Comunista, no te va a dar, no, al contrario. No, pero eso no tiene nada que ver con el cumpleaños, es una apuesta. Y yo creo que Juanma va a pagar. No, pero se agregaba lo de... ¿Vos dices Juanma? ¿Dudás de Miguel? No, lo contrario. Si dice Juanma va a pagar, dice que duda de nuestra información.
No. De Juanma y la no mía. es la información de que Juanma va a pagar. No sé si Miguel, ¿verdad? Yo creo que entendí así. ¿Pero vos dudás de la información o dudás de la capacidad de pago de Miguel? No. Yo creo que Juanma va a pagar porque Miguel seguro va a tener la razón, digo. Mira que tengo que pagar yo con Juanma, Mira, le apoya a Miguel y no a Juanma. Y sí, porque el culo limpia, ¿verdad? Ya, se comienza a jugar el clásico. Sí. Raúl Vicente Amarilla, gerente institucional del Olimpia. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, Bruno. ¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos para todos. Tanto tiempo. Antes de entrar en la parte seria, Bruno, le saludo a Raúl. Estábamos a Raúl hablando de los 90, fines de los 80. Yo me acuerdo que frente a Guaraní había una dona y le veía a Juan Carlos Villamayor ahí comiendo empanada toda la mañana. Después del entrenamiento. Chacha Chávez estaba tomando una cerveza en pizzería tropical alguna tarde calurosa de los 90 también. Y ustedes, Raúl, bueno, vos viniste de España, ya no se puede, pero le metían empanada, todo eso también después del entrenamiento, ¿no? Y en aquella época no eras tan estricto como la que es hoy en día. O si no, si hubiéramos sido muy estrictos, yo creo que hay jugadores que a lo mejor no hubiéramos deleitado con el fútbol que tenían. El caso, por ejemplo, del Ancho Ibarra, ¿verdad? Verdaderamente fue un jugador que muchos entrenadores habían, vamos a decir, peleado para ver si le podían bajar un poco más de peso, pero le sacaba ese fútbol que tenía adentro, ¿verdad? Quitarle la tortilla al Ancho. No, el Ancho era un fenómeno. ¿Vos no lo dirigiste, Raúl, a él? Yo lo dirigía a él en San Lorenzo. En San Lorenzo. ¿Y buscaste también esa hazaña de ponerlo a tono físicamente y cuidarle su alimentación? También. He sido también uno de los que le quiso sacar un poco más de fútbol, pero luego creo que nos sentamos a hablar y fue honesto Ibarra, porque dijo, no, a mí muchos ya quisieron bajarme de peso, pero yo pierdo fuerza y ya no puedo jugar. En Libertad le pasó eso, Raúl. En Libertad él bajó de peso y realmente sí, seguía pateando bien porque tenía gran pegada, ¿verdad? Pero ese traslado que tenía, esa genialidad para jugar con la pelota, había perdido él en Libertad. Yo creo que sí, yo creo que eso fue realmente lo que aconteció con él, ¿verdad? Pero futbolísticamente, y aparte de eso, hoy en día ha cambiado muchísimo en ese aspecto, ¿verdad? Hoy casi es prohibitivo luego, Raúl, ¿verdad? Para el deportista de élite. Y sí, no es, vamos a decir, fritura nula. Lo que pasa es que hay que saber medir, ¿verdad? Una cosa es comer 2, 3 y otra cosa es comer 8, 9. Pero bueno, cada uno conoce su cuerpo y qué es lo que necesita, ¿verdad? Raúl, yendo a la parte ya de estos momentos, la realidad del clásico que se viene, lo del Tucu Salazar, la pulsión de Romaña, pero más que nada el tema de los lesionados, qué racha increíble están teniendo, ¿no? Ni en propio Dar se la puede encontrar. Bueno, yo creo que seguimos en todo el año, todo el año deportivo, vamos a decir, con el primer equipo. Hemos tenido, creo que en un espacio de 5 a 6 años, este ha sido el año que hemos tenido muchas más lesiones que los años anteriores. Y me imagino que al terminar el año vamos a hacer las evaluaciones correspondientes y me imagino que llegaremos a un punto X, ¿verdad? Ya
buscando cuáles fueron los motivos de todas estas lesiones que hemos tenido. Raúl, ¿crees que los jugadores se sacaron un gran peso de encima al ganarle a Guaraní de visitante por todo lo que significaba no ganar más? Y justo se da antes del clásico. ¿Estaban, crees, presionados los jugadores ante esta adversidad que vivían? Mira, lo que pasa es que existe siempre, en Olimpia siempre ha existido esa presión, y esa presión no va a cambiar por su historial misma, ¿verdad? En lo que es el fútbol, lo que sí uno no puede, vamos a decir, negociar el esfuerzo que se tiene que hacer, ya sea en el entrenamiento y ni qué decir en la competencia oficial, ¿verdad? Siempre hay momentos felices y no tan felices, vamos a decir, ¿verdad? Pero que hay que trabajar y ser consciente de la responsabilidad que se tiene, eso es innegociable, ¿verdad? Yo creo que lo que es este año, hay muchos factores que quizás suman a eso, y lo más importante de todo es que hay jugadores que terminan contrato, muchas veces eso inconscientemente puede ir pesando a medida que pasen los partidos, que van culminando el año deportivo y todos están todavía en una incertidumbre si van a continuar o no van a continuar, ¿verdad? Nosotros vamos a hacer la evaluación final cuando termine el campeonato. Yo creo que no hace mucho tiempo yo había conversado con ustedes y le había dicho que cuando termine el campeonato se va a evaluar a los que terminan y bueno, y con el que se cree conveniente se sentarán a negociar a ver si pueden continuar, ¿verdad? Tal fue la sorpresa nuestra de que hemos leído y hemos escuchado de que hay una lista de tal y tal jugador, cosa que no existe. Y después hemos analizado y bueno, justo la semana del clásico, ¿verdad? Entonces ya se puede desvirtuar totalmente todo comentario que se pueda hacer. Raúl, sí. Vos sabés que después de mucho está hablando alguien del Olimpia y es muy importante esto porque la gente nos pregunta a nosotros y nosotros no sabemos cómo responder, ¿verdad? Por eso te hago la siguiente pregunta. ¿Qué fue lo que te manifestó Cardona o qué sabes con respecto a la posibilidad de que Olimpia tenga una determinada, no sé, un determinado tiempo de fichaje a fin de año y que pueda hacer incorporaciones? ¿O eso va a ser imposible de aquí a fin de año para encarar el 2024? Se está trabajando sobre eso, Bruno. Ah, correcto. Por eso es muy importante, Raúl. O sea, Cardona, el presidente, está trabajando para abrir un tiempo el libro de pases y fichar jugadores a fin de año. Y bueno, y esa es la intención que se tiene. Se está trabajando, hay un tiempo no tan prudencial, vamos a decir, porque tenemos que acelerar ciertas cosas para saber si existe esa posibilidad y empezar a buscar también los refuerzos antes que verdaderamente los jugadores que a nosotros nos interesa
puedan partir para otros clubes, ¿verdad? Ah, o sea, ustedes ya en este caso, ya Olimpia ahora está viendo los refuerzos. Y bueno, tenemos que tener todo en carpeta, por si existe esa posibilidad de apertura y hacer el trabajo rápido, ¿verdad? Raúl, Sí. y en el caso puntual del arquero Espínola y de Zavala, Olimpia va a hacer el uso de opción. Se está trabajando, Bruno. Se está trabajando. No podemos nosotros en este momento decirte ni sí ni no. Pero yo diría que por el rendimiento que han tenido tanto Zavala como Espínola, si las condiciones se dan, no creo que le dejen ir, ¿verdad? Raúl, se dificulta mucho desde el momento que pasa todo por el dinero y que Olimpia tiene tantas situaciones económicas, demandas. Por ejemplo, hay mucha gente, yo te juro que me preguntan a mí, yo no sé qué responder. El caso de Polenta, de Domingo, de Adebayor, ¿cómo están esas cosas, Raúl? Fíjate, yo creo que si se consigue el capital como para poder abonar cierta suma que está pendiente de la FIFA, es porque se va a levantar la pequeña traba que hay, ¿verdad? Sabemos que es incómodo, es algo que verdaderamente a la dirigencia le tiene trabajando para poder salir de esto y volvamos nosotros a poder fichar y tener otra vez un plantel bien competitivo, ¿verdad? No es fácil o no fue fácil hasta el momento todo lo que ha acontecido en lo que es este año dentro del club, ¿verdad? Pero lo bueno es que hay intenciones y hay trabajo presidencial como para poder hacer lo imposible para levantar esa sanción y hacer los refuerzos que verdaderamente la afición está pidiendo. Chiqui Arce está garantizado que arranca el próximo año como técnico independientemente en qué posición y a qué torneo clasifique. Bueno, eso no se toca porque no te podría yo decir en este momento cuál es la condición y cuántos años de contrato tiene él, ¿verdad? Pero creo que está haciendo un buen trabajo y ya dependerá neta exclusivamente de qué es lo que se pretenda hacer, ¿verdad? No veo yo la posibilidad en este momento de sacarlo porque sí nomás, ¿verdad? Raúl, la gente de Guaraní estuvo muy fuerte y debo de preguntarte porque Olimpia tiene que defenderse y vos sos gerente institucional del club y realmente fue bastante duro lo que se dijo, porque empezando por el técnico de Guaraní, de Muner, dijo que fue un robo y que jugaron de chico. Manumbe dijo, ponelo al aire por favor. ¿Jugó de chico? Bueno, yo voy a decir una sola cosa. Olimpia es un gran club. No, ¿verdad? futbolísticamente yo creo que está pasando malos momentos, ¿verdad? Pero me llamó mucho la atención la forma que jugó. Eso sí, no sé si diríamos jugó de chico. Te cambio el adjetivo, José María. Los equipos se están cuidando de ellos. Yo voy a utilizar la misma palabra, es un robo. Lo que pasó ayer en Do Boca fue un robo.
¿verdad? Guaraní fue, comenzando por el tema futbolístico, fue superior a Olimpia, ¿verdad? Tuvimos una chance al comienzo, en el primer tiempo, ¿verdad? Que lo tapó el arquero de Olimpia, ¿verdad? Una mala decisión también de nuestro jugador, ¿verdad? De querer colocar. Y después vino, o sea, para mí hubo 2 penales claros, y el segundo, ¿cómo le voy a decir? Perdón, el gol muy mal anulado. Nosotros volvimos a ver por televisión, ¿verdad? Parece que le toca en el brazo, ¿verdad? Pero para mí fue un gol legítimo. Un robo, dice. ¿Y qué jugaron de chico? A mí me está preguntando. Sí, Raúl. Bueno, entonces, ¿qué es lo que le puedo contestar? Olimpia, ¿cuál es la culpabilidad de Olimpia en estos casos? Que ganó el partido y que el VAR hizo su trabajo como debería hacerse, no solamente en el partido de Olimpia, sino en todos los partidos del campeonato. Y después de contestarle lo demás, creo que ya no viene al caso, ¿verdad? Hay situaciones que realmente muchas veces se agravia a la institución al cual uno se enfrenta, y en donde hay que pedir qué es lo que aconteció en otra parte. En este caso creo que es en el departamento de arbitraje o a la APF, ¿verdad? Nosotros no tenemos ninguna culpabilidad absolutamente de nada. Raúl, hay una paternidad importante de Olimpia sobre Cerro Porteño en los últimos tiempos, te diría en los últimos 2 años. ¿Por qué cree que últimamente Cerro no está pudiendo con Olimpia? Y ¿qué te podría decir? Yo creo que los partidos que realmente en los últimos tiempos Olimpia ha tenido superioridad sobre Cerro, quizás por la presión misma también que tenían ellos en su momento. No tenían el fútbol que ellos siempre están habituados en un clásico, y también por todo el sistema táctico muchas veces que los técnicos preparan para un partido de esta índole, ¿verdad? Ustedes saben perfectamente que podemos ver en un clásico, podemos ver partidos muy buenos como regulares, y muy pocas veces hemos visto clásicos que verdaderamente era que sea para el olvido, ¿verdad? Juan Gabriel Benítez, el árbitro del partido. ¿Gusta, no gusta el Olimpia? ¿Qué pensás? Mira, yo creo que este año en un 95% nadie ha dicho absolutamente nada por el arbitraje, porque hemos tenido una vez una conversación con el departamento de árbitros y dijeron que iban a ser muy estrictos, y estamos esperando la finalización del campeonato para también nosotros presentar nuestra evaluación arbitral, para ver si podemos coincidir en ciertos aspectos arbitrales, como la que hemos hecho con ellos en la primera reunión que hemos tenido. Luego hemos vuelto a pedir una reunión, pero ya no hemos tenido la misma receptividad que la primera. Ojalá que pueda pasar totalmente desapercibido y que sea
un buen partido de fútbol. Raúl, ¿sabes Eso cuánto? verdaderamente engrandece a los clubes, ¿verdad? Que haya un partido bien disputado y que bueno, y que gane el mejor. Esta vez jugamos nosotros en casa y nos sentimos obligados a conseguir el triunfo. Raúl, ¿sabes cuántas entradas le van a dar a Cerro? 500 entradas se le va a dar. Va a ser nominal y se va a publicar el día y la hora en donde puedan pasar a retirar o hacerse con las entradas que se le va a dar, ¿verdad? 500 entradas para Cerro, pero nominadas. Nominadas, sí, así mismo. Es decir, que cada uno con su cédula y a poder adquirirla, ¿verdad? Esto es por lo que ocurrió en el clásico de la primera rueda, Raúl. No tengo idea si es por eso o porque se tomó una determinación ya administrativa. Alejandro Silva va a continuar en Olimpia a fin de año. Vamos a saber eso, Bruno, a final de campeonato. Tito Torres. De todo lo que termina en contrato van a ser evaluados cuando termine el campeonato. Tito Torres también. Toda esta lista y pregunta y dime quién es, quién se queda, quién se va, lo vamos a dar cuando finalice el campeonato y después de presentar las evaluaciones de cada uno. Está bien. Raúl, un fuerte abrazo desde el aire. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias igualmente, Bruno. Un abrazo. Raúl Vicente Amarilla, director institucional, gerente institucional del Club Olimpia. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. A la vuelta de Edgar, 10 menciones. Hago un anticipo. Tiene que ver... ¿Para dónde? ¿Para dónde? Deja Olimpia. No, ¿qué es eso? Parece cubano, entre no sé qué. Bueno, un toque. No me tomas en serio. Yo te quiero tanto, Ariel, pero es me un forzan a poner el pibe ahí y después vos sos aparecer en la ante la audiencia como un maltratado, un perrito pequiné atacado por un Rottweiler. Me la banco, el pequiné se la banca, no hay problema. Pero perdón, hace rato no sé si fue un acto fallido, pero ya fue ni siquiera insinuación, una acusación directa, fue ahí en el fragor de el ida y vuelta de ustedes. No. ¿Qué parte, Chum? No, vos así directamente le dijiste, vos que sos luego ista. Así me dice, deja no, tomar la venganza. Pues No vaya a tirar sal a la herida. No, pero viste, hasta hace poco por lo menos era insinuación nomás. Y bueno, ya la gente se va saliendo del... Bueno, se va Dani. Deja Olimpia. Ya tengo toda la info. Espera, yo no sé de quién se trata, porque es que son tantos, y tanto se habla de quiénes son los que se van. Ahora, aguantame. Dale, Edgar, por favor. Porque mis compañeros acá ya parece que saben de quién se trata y hasta hablaban del posible destino. En Petrosur, carga naftas a 700 guaraníes menos por litro. Escuchaste bien, todas sus naftas a 700 guaraníes menos por litro en todas las estaciones. Octanaje exacto y calidad internacional certificada cuidando tu economía. Petrosur, la fórmula que te lleva más lejos al menor precio del mercado. ¿Querés ser ingeniero económico? En la Universidad Autónoma San Sebastián podés estudiar. Con esta carrera serás un líder con formación ética y competitiva. Soluciona problemas administrativos de mercadotecnia y humanos. Escribinos al 0986-519-505. Vení, juntos vamos a crear. Llegó el PagWhatsApp ATR de personal para que puedas alejarte del Wi-Fi, pero igual conectarte al WhatsApp. Activa tu PagWhatsApp ATR por 1000 guaraníes para estar siempre conectados. Seguí ATR con personal. Conexión total.
en Paraguay. Pirelli es el centro teleumático, el centro de servicios más importante del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñemby, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita. Centro teleumático, el centro de servicios más importante del país. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. Los chorizos y cortes parrilleros Upisa traen una sorpresa para vos. Carga el número de factura de tu compra de chorizos y cortes parrilleros Upisa en la web. Con la promo Upisa podés participar de sorteos mensuales y en diciembre un viaje a Cancún y un Kia Picanto 0 kilómetros. Saborea, participa y gana. Upisa, calidad desde su origen. ¿Sabías que desde la app tenés la posibilidad de hacer adelantos de efectivo en tu tarjeta de crédito? Si sos cliente Visión, lo podés hacer hasta en 10 cuotas sin intereses. Ingresa a la app y aprovecha este y otros beneficios. Visión, más digitales, más humanos. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables, sin importar el tipo de camino que recorras. Exbri tiene la cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones, y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Que hay jugadores que terminan contrato, muchas veces eso inconscientemente puede ir pesando a medida que pasen los partidos, que va culminando el año deportivo y todos están todavía en una incertidumbre si van a continuar o no van a continuar, ¿verdad? Nosotros vamos a hacer la evaluación final cuando termine el campeonato. Los jueves y viernes, grandes descuentos en Farmoliva, descuentos que van hasta el 50% en cuidado para la salud, cuidado corporal, vitaminas y mucho más, con todas las formas de pago. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o realiza tus pedidos desde la web y la app de Farmoliva o llamando al 235-5000 que llegamos hasta donde los indiques. No te lo pierdas, sentite mejor con Farmoliva. Anticipo. Exclusiva. Jugador de Olimpia acaba su contrato. Luis Zárate iría al Independiente del Valle del fútbol ecuatoriano. Exclusiva. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. ¿Qué pensás, Fabio? Y me sorprende porque estamos hablando de un club que sabe trabajar con el esquema de ojeadores, scouting, lo que sea. Jóvenes, Zárate. Sí, por eso, por lo visto, dentro de ese trabajo que hacen exhaustivo para ver jugadores, lo ven a Zárate como un buen potencial. Recordemos que Independiente del Valle siempre se jacta, y de hecho lo es, un equipo joven, un equipo que ya ganó 2 Copas Sudamericanas, pero que por lo general tiene una plantilla joven. ¿Cuántos años tiene Zárate? No va a pasar 23. Federico, ¿qué pensás? Bueno, bien por Zárate, Acá incluso estoy recibiendo cuánto dinero habría para él. 23 años. Muy bien por él. Un club importante que siempre está peleando aunque sea Copa Sudamericana. Dice que se va mal con el presidente porque no firmó. Entonces, hasta le habría dicho un término fuerte al presidente. Ya no va a cobrar más su sueldo, no cobra más en Olimpia. Demanda de puerta entonces a futuro. Capítulo cerrado. Y se va en diciembre. No, ni tomado en cuenta entonces, ya no es tomado en cuenta. No tenido en cuenta. Sí. Es más, yo te desde que no quiso firmar, hasta y el club ya sabe dinero. que él se va a Independiente del Valle. Sí, el club y todo ya saben. Sí. Seguro, claro. Y su nivel no ha sido bueno en toda la temporada 2023, realmente. Por eso creo que me sorprende, pero ellos van a apostar por este jugador para seguir en una plantilla joven con un jugador que ya tiene su recorrido en cuanto a partidos jugados ya a nivel profesional. Ariel, se va a un club modelo. A lo mejor si fuera otro club de Ecuador, para el potencial que tiene, independientemente de que en los últimos tiempos no le fue tan bien a Zárate, pero tiene un potencial, si él se propone
Él puede ser jugador de selección de vuelta, porque es un marcador central que es completo. Si vos preguntás qué le falta a Zárate, si le busca algún defecto, probablemente nos va a encontrar al Zárate. Que él es zurdo, ¿verdad? Diestro. No, Es diestro, es pero- rápido, va bien, pero sabe juega- salir, va bien por arriba, sale bien con pelota dominada, tiene Espera un pase. rato, Quise, pero ¿juega por derecha o por Cobresla. izquierda? Por derecha. Ah, bueno, Cuilla. eso nomás. Sí, perdón, Por ¿qué estaba derecha. diciendo? Por derecha. No, y se va a un club modelo en el que si él se recupera, se supone también que le puede hacer muy bien el cambio de ambiente, puede ser revendido tranquilamente, porque es un club que vende Sí, muy Ariel, bien. ¿vos te imaginas que con toda la descripción que estaba haciendo, perdón, un saludo a Carlos Alberto Quise, que es pues, muy táctico y explica todo y alarga y un chorizo se vuelve. Ariel, no, en serio, con todo respeto. ¿Qué va a pasar si Independiente del Valle lo termina vendiendo después ya en 3, 4 millones de dólares? Puede pasar tranquilamente. Y ese sería inclusive un monto menor, porque es un jugador con demasiado potencial. Vos decís que, pero según lo que vos estás describiendo, con un jugadorazo. Jugadorazo, por supuesto que sí. Sí, él estaba por arriba de Pulpito, estaba por arriba Claro de Gamarra en la selección de la Está consideración. el tema del ambiente Nos también. volvíamos locos por él en el inicio del A lo mejor 2022. es un cuando ambiente... Gatito ganó Si la Chun Copa. no me dice o Federico no me dice que es un jugadorazo, yo no creo. Espérame, no, con todo respeto. Ariel, vamos a tomar el patio. Apaga nomás el Vamos a micrófono tomar- acá. No, Yo me tomo un café, no, Nicolito, no, con el tío. muchacho, es para que te enojes, para cruzar nomás la opinión. No, Está lloviendo, Pero, ¿cómo te vas a levantar solidarizo. la mesa? No, pero... No, claro, No, claro. vení Ariel, no te vayas a enojar. yo también me enojo. Vamos a tener respeto. pero sonó mal. De la mesa del programa y la mesa de la comida uno no se levanta hasta Sí, pero sonó mal, ve. No es contra vos, no es contra Dani. Yo también me solidarizo con Ariel. ¿Cómo vas a decir eso, Bruno? No. Yo también me Es una forma de solidarizo. decir, No, después ando con Fabio, no. no vayan a ser hay celosos, forma. Fabio. Si no me dicen Chuno Federico, una forma de decir. Pero no. Entonces estamos pintados acá, ¿cómo dijiste, le dijiste acá? Dibujado ahí, en plena planta. Cuadro. Eso, usted tiene su opinión. El cuadro de Canté acá ahí en la cabina. por la pared. Mi querido Ariel, mira que en la mañana te dijeron algo parecido la otra vez. Recuerdo. ¿Eh? ¿Qué contamos? Y le no dijo pues, nada. Seguro que no dijo nada. No, le levantó la voz. ¿Ah, sí? ¿Contamos? Porque Vara Peña está enamorado periodísticamente de Juanma ahora. Y todo lo que dice Juanma, el que de Juanma está como columnista en la FM, ¿verdad? Que está en la noche con... Y le coteja a Ariel. Ayer me dijo algo muy importante Juanma, le dice, muy interesante fue lo que... Y a Ariel ya le saltó el lunes, le dijiste algo, ¿verdad? ¿Qué le dijo? No me acuerdo, y algo así que se me levantó también. Bueno, o sea, Y le paró Sara. sale nomás ya, Juanma, yo me No, levanto. claro. O sea que, cuidado. ¿Cómo pidió una enciclopedia o qué le dije? No, entonces andás celosito. No, simplemente trato de hacer respetar el lugar también donde creo Bueno, que claro. Bueno, pero les pido disculpas a Ariel y Fabio, sí, es que no, es una forma de decir, si Chun o Federico no me dicen, es una forma de decir. No, pero- yo te Es para- manejando. es para- a ver. Te iba a decir, si vos querés publicar el mundo, ¿verdad? Pero es una inversión como para que se dé lo que dijo Ariel, ¿verdad? Piensan. Atención, anticipo Federico, maneja ahí ya está. Monto. Atención, señores. Yo no sé quién lo lleva. Pero si él toca esto, quiere decir que el que lo lleva toca. Epa, Pues va libre, atención, ¿verdad? anticipo Federico, hermano. Él tiene una muy buena conexión porque el otro 50% es de un grupo empresarial muy poderoso. O sea, 50% Bueno. de jugadores y 50% de Montes. Olimpia que se queda sin nada. Exactamente. Bueno, se habla de $600,000 para el jugador. Atención, Que es una Twittis. muy buena plata. Por eso no cobra más y no le interesa tampoco cobrar más. $600,000 para quién? Para el jugador. ¿Para el jugador nomás? Sí. No, y después lo otro tiene que ver. O sea, pero ese Esta inversión va- por el esta- 50%. Esta inversión va arriba del millón y es lo que dice, quieren relanzarlo porque habrán visto buenas condiciones y hacer un negocio a postre, ¿verdad? Bien ¿Qué así. es esos 200,000 que... El que recibió ya eso. De los 600,000 que tiene que recibir ya tiene 200,000 en mano. ¿Cómo se llama? Luis se llama. Luis Zárate. Sí. Es muy buen dinero. Para A el la jugador. pucha. Independiente del Valle, entonces, Sí, bien. le paga a Luis Zárate $600,000. Invierte en alguien que seguramente piensa Esa es la palabra. cotizarlo Invierte. bastante. Bueno, para vos es un jugadorazo según lo que No, para dijeron. mí era un jugador, para mí era el central de la selección, primer central. No, pues, jugadorazo, dijo. Atendé, Federico, por favor. No, pero de repente, y sí, un central independientemente puede ser central, volante, delantero,
tener ese rol, ¿verdad? Después se fue a menos y muy a menos. Bueno, pues entonces, ¿es o no es jugadorazo? Y lo va a decidir ahora el ambiente. Para mí hoy Estamos no. hablando de la madera Para que mí hoy tiene, no. que Sí, tiene. sí. O sea, de Pero protección. tuvo errores muy notorios. O sea, no es que solo bajó nivel, sino que tenía errores notorios por partido, entregar pelota al rival. Esa Yo cosa creo que que era muy. la cabeza, Federico. Él Sí, tuvo no, muchos pero yo problemas ya sé. mediáticos que Ya sé. Pero me preguntás hoy. Y la gente invierte para que el 2022 que vos recordaste. Claro, lógico. Que era un tipo que salía con cabeza levantada, Sí. elegante, tipo Ganso Benítez siempre cuello para arriba, buen cabeceador en las dos áreas, buen pasador de pelota. Claro, hoy no Sí. es un jugadorazo. Pero desde que él tiene potencial y que tiene éxito, por él se eso- decide. Por eso yo dije, si él se decide. Por eso le decía, más allá que Bruno no Para mí escuchó. tiene un muy buen potencial. Sí. Más allá que Bruno no escuchó lo que estaba diciendo yo, porque estaba esperando la respuesta de Federico y Dani, yo le decía, a mí me sorprende, porque en este año no estuvo bien Luis Zárate. No, está lejísimo de ser jugador de selección. Ahora me decís, puede venirle bien el cambio de entorno y de ciudad y todo lo que significa estar lejos de Asunción o de Paraguay. Perfecto, me parece que es una buena idea relanzarlo como jugador. Aparte, el Independiente del Valle no está solo, tiene un equipo en Colombia. El Huila. Sí. El Huila es un equipo, el Atlético Huila, es un equipo que compró el Independiente del Valle. Independiente compró a Huila. Sí, Qué grande sí, Independiente. sí, exactamente. Huila era un equipo de nombre tradicional en los 80 de Colombia, era un equipo en la época de América Nacional de Medellín, estaba Huila ya. Independiente no existía, era Independiente Terán. Independiente. Yo creo acá Espera, sí. Dani, para vos es jugadorazo Luis Zárate. Aguántame un ratito, siga. Con Sueñolar, octubre es el mes para renovar tu hogar. Aprovecha el 45% de descuento, más 10 cuotas sin intereses pagando con tu tarjeta de crédito de Itaú en Somiers, Livings y Muebles Nacionales. Y 20% off en productos importados seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestras tiendas de Sueñolar o visitarnos en www.sueñolar.com.py. Sueñolar, sentí tus sueños. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente? Con el acondicionador de aire Tokio te salvas de este ardiente infierno y pasas al fresco paraíso en segundos. La tecnología Extens Ionic purificará cada suspiro y el swing sway te envolverá en una brisa helada desde 2 direcciones. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extens Ionic y olvídate del calor infernal. Tokio, prendidos a tu vida. Tapero Villa sortea una Bronco Sport 4x4 0 kilómetro. Con tu compra de unidades Foro New Holland ya estás participando. No te quedes sin la oportunidad de ganar. Llama al 021-671-900 para más información. Tapero Villa, 50 años juntos. En Farmacias Catedral, todos los jueves tenés beneficios con tus tarjetas de crédito del Banco Continental. Hasta 35% de descuento, más 5% adicional con tus tarjetas Afinidad Catedral. Llámanos al 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte. Sala Dix te da el pase para vivir el fútbol de la mejor manera. Participa por el sorteo de 2 salas 5 estrellas y 30 vouchers de 1 millón de guaraníes para que te suscribas a la plataforma que quieras. Envía Saladix al WhatsApp 0992-924-000 o ingresa a dondeverfutbol.com.py y entérate cómo participar. Sorteamos todas las semanas. Hay fútbol, hay Saladix. Para vos es un jugadorazo. Yo creo que es un jugador con gran potencial, como ya los compañeros también hacían la reseña. Y no me sorprende que el destino final sea el equipo ecuatoriano de Sangolquí, porque encajan las piezas. Porque este es un equipo que compra para revender, que invierte. ¿Dónde están las inversiones? No donde todo el mundo va, todo lo contrario. Donde están los famosos tapados. Y en los tapados hay muchos que se encuentran en la situación de Zárate, que no juega en este momento, pero que y allí empiezan a buscar el porqué. Y en el caso de Zárate con Olimpia me parece que la película es muy clara. Pero yo creo que el propio hincha del Olimpia recordará, yo todavía me acuerdo de aquel blanco y negro, que se habló mucho porque era el retorno de Roque a Paraúno,
donde Olimpia tenía que colocar un equipo suplente, y allí debuta Zárate, y lo anuló totalmente a Santa Cruz. Y Pero yo marcaba a Roque, a Tacuara. Sí. Le había marcado a Roque, después le había marcado a alguien internacionalmente. Decíamos, mira con quién está jugando esto, ¿verdad? Por eso. El Sí, famoso... lo había marcado muy bien. Claro, y esa misma sensación después se ocupa de generar Mateo Gamarra en Olimpia. Pero, entonces, no sorprende porque estos equipos que ganan un montón de dinero con una reinversión, su lema es compramos barato y vendemos caro. Y para comprar barato, vos no podés ir a formar la fila donde todo el mundo busca a la estrella del momento. Vos buscás jugadores que por A, B o C motivo, en este momento vale muy poco, y que después hacen el análisis. Y este vale poco porque lo otro fue su techo y ya futbolísticamente decae. O vos decís, pasa por una cuestión extrafutbolística. Y con Sara, te repito, no hay que ser demasiado experto o tener que el White Scout, que el software, que esto para decir, ¿por qué será que bajó? Hasta hay cuestiones extrafutbolísticas que se hablaron. Y mira que no es que siempre sale. A ver, el propio Brian Montenegro estuvo en Independiente del Valle y no le fue bien y tuvo que retornar. O sea, tampoco para decir que, Independiente donde pone el ojo, no, pero... Recordaban aquella final con San Pablo, ¿eh? Sí. En Montevideo, que fueron figuras dos argentinos que fueron llevados al ascenso, jóvenes. Sí. Y de hecho, argentinos jóvenes del ascenso de Argentina, terminaron siendo figuras en aquella final, uno era volante y el otro delantero, no me acuerdo. Y bien. ahora mismo su saga central, los dos son argentinos, uno de 25, otro de 29 años, pero bueno, este tipo de compras, además se facilita cuando yo hablo de mirar todo en cómo compras. Fíjate, el 50% nomás era, se le vencía el contrato, tiene a un grupo empresarial importante como Montes. Es como que todo cerraba para que él vaya a un equipo donde va a tener mucho tiempo. Acá, este mismo año, uno recuerda que hasta llegó a jugar de lateral derecho, ya que hablamos de Olimpia que no ha encontrado. Tiene hasta esa flexibilidad. Entonces, yo te diría que es un jugador de un potencial enorme y que en este momento está en su momento más bajo futbolísticamente hablando. Y para completar, hasta le habrán colocado, mirá su carrera, su trayectoria en las inferiores. Él hizo todas las selecciones nacionales, sub-17, sub-20, él se codeaba con Pulpito y Choco Fernández. Hasta eso habrán utilizado para decirle a la gente independiente, comprá, poné ese dinero, que después, si sale mal, ellos le tienen a Kendrick Páez ahí. O sea que 3, 2, 4, 5 millones es un riesgo que están recontra acostumbrados los nuevos dueños del fútbol ecuatoriano. Luqueño empató con Resistencia 0-0. Ya estamos con el Superclásico. Ahora, Gas Corona llega a Areguá, la ciudad creativa. Sí, escuchaste bien. Gas Corona amplía su zona de cobertura llegando hasta la capital de la frutilla y la cerámica, Areguá. Disfruta ya de la calidad de un buen gas. Haz tu pedido al 021-238-6006, 0811-6666 o al asterisco gas asterisco 427 y tu garrafa llega hasta la puerta de tu casa. Gas Corona llega hasta donde estés. Super promo de tanque lleno de regalo con Taiga. Aprovecha para tener tu moto ideal en comodísimas cuotas desde 254,000 guaraníes y así poder disfrutar de nuevas aventuras con la mejor garantía en potencia y kilómetros. Además, por tu compra en modelos seleccionados, podés llevarte un tanque lleno de regalo. Encontrarlas en tu Iberfin más cercano o escribinos al WhatsApp 0981-288-828. Taiga te lleva a donde quieres llegar. Unos tragos. En Arete encontrá lo que necesitas para armarte un trago y brindar por terminar la semana. Te esperamos todos los viernes donde tenés 20% de descuento en toda nuestra bodega. Vení donde da gusto comprar. Disfruta de hacer tus compras desde el celular con la app de Arete Click. Además, ahorrando tiempo con gusto, descarga nuestra app o ingresa en www.arete.com.py. ¿Tenés un asado con amigos o estás armando la previa del partido? Entonces, en tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo Mesani. Pan de ajo Mesani, probalo en sus 3 variedades: tradicional, picante, calabresa. Pan de ajo Mesani, la combinación perfecta para tus asados. En el duelo de pasiones,
se miden los grandes del fútbol paraguayo en otra edición del Super Clásico. Se va Tito, carga Olimpia, se mete con Medina, está primero, tira. Olimpia Cerro Porteño. Este domingo, 17 horas, en el Manuel Ferreira. Relata Bruno Pon. Metiendo presión para Cerro, centro que va, después de gol. Comentan Federico Arias. Churín con alma y vida. Esa cuestión que lo distingue. Y Daniel Jung. Para que Olimpia esté cerrando una semana ideal. Previa desde las 12 horas en Duplex por ABC3 desde las 14. Super Clásico por ABC Cardinal 7:30 AM con el equipo líder en transmisiones de fútbol. Cardinal Deportivo, número 1 en todo el país. Johnny, ¿cómo te va? Buen día, saludos para todos. Bien, bien, Johnny. Bueno, escuchaste lo de Raúl Vicente Amarilla. Creo que una de las grandes novedades es se trabaja desde la presidencia para abrir el libro de pase a fin de año. Sí, señor. Y que ya está el grupo conformado por Aitor García que encabeza para reforzar. Una vez abierta la ventana, inmediatamente van por esos futbolistas. Buscan nombres y buscan también precio, para que de esa manera la directiva, al recibir la información de que la ventana está abierta, ir por ese jugador y tratar de contratar. El caso de Zavala, el caso también de Juan Espínola, si bien Raúl no fue muy tajante al decir que Olimpia va a pagar, a mí me aseguran que lo de Zavala sí o sí se compra, y lo de Espínola también. Van a hacer todo lo posible para retener al arquero, comprar parte de su pase y que pueda competir con Gastón Olvera. Johnny, para ir ahondando porque va a pasar, ¿verdad? Yo estaba hablando recién lo de Zárate, y una cosa que estaba recibiendo recién de la misma persona que me informaba lo de Zárate es que el que se va, pero siendo transferido oficialmente por el club, no sabe todavía el destino, pero ya está la transferencia. Es Fernando Cardoso. Él tiene contrato hasta fin del 2024. Olimpia no quiere arriesgar con que aparezca un nuevo jugador que no firme todo el año que viene. Y ya están las condiciones para la transferencia que tanto se habló varias veces, ¿verdad? En su mejor momento, después cuando bajó. Pero serían los últimos partidos también de Fernando Cardoso, que sí se va transferido oficialmente por Olimpia. Exactamente. Hace poco Wilson traía una información, Federico, de una posibilidad o de una oferta concreta. Muchos llegaron inclusive a desmentir esa información porque él fenece su contrato en diciembre del año próximo, y con la regla FIFA él en junio ya puede firmar contrato con otro equipo, y Olimpia perdería en ese caso al futbolista que por eso está Federico para arrancar. Es el candidato uno para ser lateral por la zona derecha el próximo domingo en el Superclásico. Bueno, ahí está, dice Wilson, un fútbol para él, Estados Unidos, dice Wilson. La oferta, yo lo que me contaron y aseguraron que se va. Sí o sí se va transferido oficialmente por Olimpia. Sería su segunda salida, Federico. Recordemos, él ya estuvo a préstamo para el fútbol de Portugal. Primero fue en un equipo, algo a vista. Terminó jugando en otro equipo, pero me parece que esa salida le hizo muy bien a Fernando Cardoso, porque al retornar ya fue tenido en cuenta por Álvaro Gutiérrez. Gutiérrez decía cuando se iba con ustedes en una nota que le hicieron, miren mucho a este chico, Fernando Cardoso, termina siendo muy pero muy importante para el equipo de Olimpia con Julio César Cáceres, también esa Copa Libertadores que ha realizado con el equipo franqueado, y si bien últimamente bajó su rendimiento, pero es realmente las condiciones tremendas que tiene Fernando Cardoso, que puede aportar entonces en la parte económica con su salida del Olimpia. Claro, si hablamos de potencial por Luis Zárate, hay que decir por Cardoso, ¿verdad? A pesar que bajó un poco este año. Cardoso, hablando de eso, también está dentro de la categoría que puede ser convocado también para la selección sub-23. Él es 2001, sí. 22 años. Puede ser considerado también para esa selección. Y como dijiste... Sí, en Estados Unidos no hay fútbol ahí, ¿no? En enero no hay. Están de pretemporada. Creo que hay por eso se habló, por eso se habló que Messi prestar... en febrero recién vuelve. Claro. O sea, en febrero ya hay actividad de una liga que ahora entra en playoff.
Y aparte lo que decía Johnny, el otro equipo con el que jugó en Portugal es el Vizela. Después del Pero eso fue Boavista. como número 9 ya, ¿se acuerdan? Sí, se había ido como... Era el número como 9 y punta. después volvió como un excelente extremo. Así mismo, sí, sí. Le fue muy bien. De aquel primer partido que lo vimos con Julio Cáceres cuando entra en el Clásico, que gana Cerro Porteño en la olla 1-0, que él entra en el segundo tiempo y mueve todo el equipo de Olimpia jugando por los costados de aquella vez, agarró ese puesto y rindió muy bien ahí, Johnny. Sí, él, Federico, fue uno de los primeros reglamentarios con Olimpia, con el profesor Fernando Juguero. Él había debutado, tenía 16 años, él era delantero, lo hace en volante por derecha. Con Julio Cáceres me parece que su mejor rendimiento fue jugando por el sector izquierdo, esa diagonal que siempre tenía Fernando Cardoso. En aquellos choques de Copa con Nacional de Medellín, con Flu. A tal punto que, más allá de que no era muy fiable, ¿verdad? Yo me acuerdo que se generó una especie de revuelo porque una supuesta página hablaba que Juventus, que Madrid, ¿se acuerdan? O sea, no para en decir... aquel momento. Claro, pero era un muy buen momento de Fernando, que este año va a tener la particularidad para decir, yo jugué de 9, el famoso encuentro en la cancha de Colón contra Patronato, cuando veíamos la alineación de Diego Aguirre y uno decía, ¿dónde está el 9? ¿Dónde está el 9? Y era Fernando Cardoso jugando como único delantero en ese partido, ya que estamos haciendo este recorrido. Y creo que estaba en Capilla contra Guaraní y ahora llega. Vizela. Ahí Fabio dijo. Fabio estaba diciendo. Sí, claro, se cuidó contra Guaraní y le salió bien porque jugó buen partido también y llegó para el Clásico. Y aparte, aquella época en que todo le salía a Cardoso, hasta hizo un golazo de media distancia contra Atlético Nacional de un zapatazo, ¿verdad? Estaba 1-1 el partido. Es cierto que hay un desvío, pero él hace el 2-1. Después se hace esa jugada fantástica entre Quintana, el propio Cardoso, Y para el esa gol la de famosa- Tito, la para el época, 3-1. La época que hacía la diagonal, porque él arrancaba a la izquierda y se iba al medio y también tenía esa opción de patear al arco. Así que estamos hablando de un jugador que puede estar al servicio de la selección sub-23 y que tiene un destino ya para afuera. Y en el último clásico estuvo en el ojo de la tormenta, ¿verdad? Porque él, entre comillas, se salva de que se termine compensando en aquella falta contra Jan, ya estando amonestado. Y después, bueno, él protagoniza de forma accidental la lamentable lesión de Rodrigo Melgarejo en una de las partes finales. Y cuando yo mencionaba lo de las amarillas, esa es una de las características también de Fernando. O sea, es muy intenso, él va y hay veces que le suele traicionar eso. Por eso marcaba eso del partido contra Guaraní. Y justo la queja de la gente de Guaraní, además de lo de la mano de Prieto, fue que hubo un agarrón que pudo haber sido penal, decían, de un jugador que estaba en Capilla para lo que debería ser entonces su último clásico, ya que está, a diferencia de lo de Zárate, como transferencia del club. Y jugar como lateral por la zona derecha. Si bien él en algunos partidos ya había bajado en ese lugar para marcar la punta derecha, me parece que oficialmente en planilla el pitazo inicial del árbitro estará marcando la punta derecha. Sí se confirma que no va a jugar allí Alejandro Silva y que César Olmedo, el otro joven que podría jugar en ese puesto, va a ir a la banca de expectativa. Bueno, probable 11, Johnny, entonces para cerrar, salvo que quiera decir algo más del Olimpia para el Superclásico, atendiendo que ya hoy es jueves y el Clásico se juega el domingo a las 5 de la tarde para uno. Sí, señor. Y como Olimpia jugó el partido el martes pasado, entonces poco tiempo para Francisco Chiquiarse, el plantel retornó ayer a las tareas. Juan Espínola va a ser el arquero titular, lateral por la zona derecha a esta altura. El candidato 1 es Fernando Cardoso, los centrales Barreto, recordemos Romaña está expulsado y Zárate que no figura en los últimos partidos, entonces Barreto, Gamarra y por el sector izquierdo Fernando Zavala. Marcos Gómez, Hugo Quintana. Veremos si Richard hoy será el encuentro del cuerpo médico con el cuerpo técnico del Olimpia, seguramente vía mensaje para ver cómo está Richard, cómo está Sergio Tálvaro. Y si está bien Richard, seguramente será convocado para el partido. Por derecha, si juega Cardoso como volante, como lateral derecho, seguramente va a ingresar por allí Alejandro Silva, dejando a Hugo Fernández por el sector izquierdo y adelante el joven Alan Cano con Walter González, o directamente no utilizar el sub-18 y poner a Derlis con Walter González. Un abrazo, Johnny.
hasta cada momento. Adiós. Ya estamos con Juanma, toda la info de Cerro Porteño para el Clásico. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar. Soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Hierropar. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos. La mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambareo. Llámanos al 021-550-189. Ventas al por mayor y menor. AR Electricidad, precio y calidad. Sanatorio San Sebastián, brindando servicio a toda la familia con un plantel altamente calificado y con tecnología de vanguardia desde el año 2006. Teléfonos 021-676-636 y 0981-486-850. Ubicado en el corazón de Fernando de la Mora, zona norte. Mariscal López Esquina, Campana. Sanatorio San Sebastián. Yo sé que tenemos el bloque de internacional después, pero déjame un poco anticipar esto, Fabio. Antes, señor. Anunciaron ley seca en los alrededores del Maracaná el día de la final de la Copa Libertadores entre Boca y Fluminense. El partido se jugará el sábado 4 de noviembre en el Estadio de Río de Janeiro y las entradas se han agotado. Ya estamos con Cerro. Luan Construcciones y Servicios Viales. Somos especialistas en terraplén y apoyamos el progreso del Chaco paraguayo y la infraestructura vial del país. Contactos al 0983-417-706. Luan Construcciones y Servicios Viales. Para completar el tema del Clásico, con respecto a las autoridades, ya adelantábamos que Juan Gabriel Benítez va a ser el árbitro. Los asistentes van a ser Eduardo Cardoso y Carmelo Candia. Cuarta árbitra, Zulma Quiñones. En el VAR estará Fernando López. VAR para José Cuevas. Árbitro soporte Julio Quintana. Las autoridades para el Superclásico que va a arrancar el domingo 17 horas en el Manuel Ferreira. Bueno, vamos a Juanma, por favor. Dame 5 de ya estamos con Juanma. Alcanzar lo que siempre soñaste con Solar Banco, sí se puede. Solicita ya el producto que más se adapte a tus necesidades. Tarjeta de crédito, ahorro programado, préstamos personales, préstamo para la vivienda. Contáctate llamando, escribiendo al WhatsApp 218-8000 y entérate de todas las novedades en las redes sociales @SolarBanco. Con Solar Banco, sí se puede. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Usa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue. En estaciones de servicios Usa y Posta, cantidad y calidad garantizadas. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito, llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con la Postal, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. A todo ponele Vistoni, al mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor, Vistoni. Líquido para radiador verde o rojo, Vistoni. Grasa automotriz afloja todo hasta la silicona y el shampoo para lavar tu vehículo, Vistoni. Pedidos al 0983 119720. Vistoni, tecnología en lubricación. Juanma, vos te mantenés porque Miguel Cáceres lanzaba la noticia. Es más, se mantiene en el digital exclusivo. Jan Fernández no jugará o no juega el Superclásico. Sí. Yo hasta ahora al menos la información que seguimos recogiendo y seguimos manteniendo es que va a jugar el clásico el día domingo, que la sanción se compurgó este martes en el partido contra Trinidense y que así como están las cosas va a ser el arquero titular de Cerro Porteño el domingo en el Superclásico cuando enfrente a Olimpia en Para-Uno. Bueno, está bien. ¿Y el resto cómo sigue? ¿Cómo viene la mano con Cerro? Itinerario, probable 11. El medio campo creo que es una cuestión clave a resolver, ¿verdad? ¿Va a jugar o no va a jugar Carrascal?
¿Cuándo hace Cerro la práctica más importante? Sí, ayer regenerativo por parte de quienes fueron titulares y acumularon mayor cantidad de minutos contra Trinidense. El resto, los que no jugaron o los que jugaron pocos minutos, como Diego Churín, por ejemplo, estuvieron en el entrenamiento en el campo de juego para realizar el fútbol que practicó ayer, junto con varios chicos de la sub-18 y de la sub-19 de las formativas, que hoy entrenaron de vuelta por la mañana en Ipané. Con relación al plantel principal, esta tarde retoman los entrenamientos. A las 17 de vuelta en Barrio Obrero, ya seguramente con presencia de los que sumaron mayor cantidad de minutos el día martes. Según Víctor Bernay, no realizará inclusive una práctica de fútbol, van a hacer trabajos tácticos, movimientos que él desea implementar el domingo en para uno y tratará en lo posible de esconder el 11 titular. Igual, evidentemente, se aguarda, o lo que es tradicional, 2 días antes del partido se realiza la práctica de fútbol, donde ya se entrena al equipo que va a arrancar. Hoy a las 17 el entrenamiento, en Barrio Obrero seguramente repasos tácticos, y lo más probable es que mañana esté ya en campo el equipo que arrancará el partido el domingo ante Olimpia. Aparte de los volantes, de los 3 que utiliza Víctor Bernay desde que dirige el plantel principal del Cerro Porteño, a mí también me gustaría guardar la cuestión de la saga central, con Ronaldo de Jesús como puesto fijo, y allí ver quién será su acompañante. Brock tuvo muchos inconvenientes contra Trinidense, le costó en cuanto a la velocidad, convirtió en gol en contra también, y aparece también la posibilidad de Jorge Morel, que jugó mucho tiempo de central. También me parece que la ausencia por lesión le costó un poco en cuanto a la dinámica. Sabemos que es un jugador de mucha categoría, entonces es uno de los que corre con posibilidades, y el juvenil Lucas Quintana, que cumple también las veces de sub-18. Habrá que ver por cuál de estas opciones se decide Víctor Bernay. ¿Saben quién está de cumpleaños hoy? A ver, te escuchamos, Juanma. Cumple 28 años el arquero Jan Fernández. Hoy es el cumpleaños del hombre que estuvo en el tapete durante estos días. ¿Sabes algo si algún compañero se pronunció al respecto? ¿Le están saludando los compañeros a Jan Fernández? No, la verdad que no, Fabio. Vos sabés que Miguel también utilizaba ese argumento, o sea, para decir lo que acá ya es de puro conocimiento, ¿verdad? Y vos contabas en la previa triniense lo de Enzo con la foto de Martínez. Sí, no, de hecho que hubo mucha molestia después que Jan abandone el sábado la concentración. Sí hubo mucha molestia generalizada, incluso reclamos. Me dijeron que también intervino Fernando Jubero, el gerente deportivo. Habló con Jan Fernández, hablaron mano a mano. También Jubero a su manera le hizo o le expresó la idea que tiene él y lo que piensa con relación a lo que hizo Jan Fernández. Y a partir de allí, bueno, ya toca esperar las horas, principalmente el entrenamiento de mañana, tal vez la lista de convocados que ya va a salir mañana o el sábado por la mañana. No creo que lo hagan público, pero sí ya van a estar al tanto los futbolistas, y allí ver si es que de vuelta Jan Fernández está a disposición o de vuelta ausente para el partido del domingo. Juanma, pero por lo menos vos también manejás la misma información de Miguel, que no hubo pedido de disculpas, o no se pudo constatar eso de tu parte. Pregunté mucho desde ayer y no hubo respuesta. Yo entiendo que al no haber respuesta es más no, porque si hay un pedido de disculpas, automáticamente eso se toma como algo positivo, como que ya estaba borrón y cuenta nueva, pero esto no ocurrió. Yo pregunté mucho, hasta ahora no tuve retorno con respecto a esa pregunta. De hecho, acá justamente cuando ante Trinidense habíamos aclarado que debía haber un pedido, y recuerdo que Federico también dijo, si no hay pedido, me sumo a la bancada de que no debía jugar, y que si filtraron lo que pasó el sábado de noche, el lunes en la previa, también lo iban a hacer. Voy nomás a que no voy al tema de cómo va a percibir el hincha, porque yo creo que allí no hay debate, o sea, todo hincha de Cerro quiere que juegue Jan,
pero por esto que vos comentás y lo que informaba Miguel, no es un detalle menor, ¿eh? O sea, que no lo haya hecho en el momento debido, porque Bruno decía, ¿y qué pasa si lo pide ahora? Igual va a perder cierto peso, va a depender más de la voluntad del plantel y el cuerpo técnico. Esto que no es un detalle menor, porque creo que futbolísticamente no hay disputa de ¿Quién es el capitán de Cerro? de que Jan es mucho más que Miguel Martínez. ¿Churín el capitán, Juanma? Y Diego Churín el martes estuvo ausente y Arzamendia fue el que tuvo el brazalete. No, digo por lo que decía... ¿Quién decía? Y Bruno decía que Churín y Pachi. Que son fuertes. Claro que están no están de acuerdo. Mira que se da mucho elemento como para que... bueno, ¿qué hacer si el plantel te pide una cosa y los dirigentes te piden otra, ¿verdad? Mira, a vos Porque vos dijiste, ¿cómo es? ¿Tonto no es o es inteligente? Bernay no es ni un tonto. Textualmente me puso cuando le Por dije, eso. a pesar de esto, va a jugar Jan. Un pensamiento de la alta esfera. Y fíjate, Federico, que... Y yo creo lo de los jugadores, porque ustedes están hablando que ni uno los felicitó. Creo que Bruno dijo, porque yo miré a Carrascal, pero dijiste cuando terminó el partido que muchos jugadores fueron a abrazarlo a Miguel Martínez. No, todos en la los cancha jugadores. nacional. Todo Por eso, fue, no. Es Federico. un apoyo muy fuerte. Claro. Por eso, acá me parece que uno puede contagiarse por las repercusiones mediáticas de la gente. Pero, a ver, el plantel es el que convive con todo esto. Por eso no es un tema muy simple o sencillo para el manejo, repito. Porque si hubiera sido como el tema de... porque en algún momento se habló de lesión, en otro momento digo, no, un golpe normal. Pero si tanto Miguel como Juanma coinciden de que no hubo pedido de disculpas, ahí se puede complicar esta cuestión. Disculpame, Juanma, yo lo que veo de esta historia es que si él no pide las disculpas del caso y el técnico considera que igual lo va a tener en cuenta, yo lo que no veo dentro de lo que puede hacer la película del domingo, no lo veo a Jan sentado en el banco, por ejemplo, si esa sería la otra medida si no se da ese paso que decías por parte de Jan Dani. No veo que esté de nuevo. Si no está de titular en el arco de para uno el domingo, yo no lo veo en la banca, es decir, no va a estar otra vez, si es que no se puede subsanar este inconveniente, porque hay una diferencia, y esto está a las claras bien, que se ve claramente, que los compañeros están molestos, ahí se fragmentó la relación entre Jan y el resto de los jugadores de Cerro, eso es evidente, Juanma. Sí, eso es real, principalmente por parte de los Piraguazú, como le llaman, de los cabecillas allí del plantel de los referentes, del plantel de Cerro Porteño. Eso es real, sí. A mí también me consta, me contaron también, me dio el nombre del Pachi, que también estuvo muy molesto luego de que ya no abandonara la concentración el día sábado. Pero sí, hay una molestia importante, lo reflejó también Enzo en la previa al partido contra Trinidense, que por más que a lo mejor no sea un jugador con mucha edad, es también ya uno de los referentes por el tiempo que está Enzo en el Cerro Porteño. Pero sí, hay una molestia manifiesta por parte de sus compañeros hacia Jan Fernández. Johnny, probable 11 entonces, perdón Juanma, discúlpame, mil disculpas Juanma, probable 11 entonces de Cerro, por favor. Y con mucha duda más que nunca, ¿verdad? Juanma. No, pero yo creo que lo hacen por la duda, ¿eh? Porque vamos a estar todos el domingo a las 3 de la tarde, vamos a estar, si no hay lista concentrado de Cerro. Perdón, ¿cómo no va a dudar si tiene que arrancar con el arquero? Ahora sale el sol, la pucha será. Voy a limpiar el vidrio porque al llover y se queda el agua por el vidrio, se mancha totalmente. Voy a pedirle permiso a la audiencia. El único boludo que siempre lava su auto y se llueve soy yo, no hay caso. No, te quiero decir, Federico, perdón, a las 12 arrancamos el domingo con Choco, atender el equipo, Choco, Víctor Río, creo que hay un acercamiento, Víctor Río en la conducción, Wilson González, Ángel Elián, Juanma Figueredo, Johnny González. Acá en estudios, Víctor Río,
Wilson, Ángel Elián. Desde las 12 el superclásico, pero con loco, con puchero, con el todo lo que es batiburrillo, música paraguaya, esa banderera, moguá, pandé, baeré, o ganata, o juguata, velayán. Entonces, clásico, música paraguaya en Añamembú. Si hasta las 12 del mediodía todavía no se define eso. No, 12 del mediodía. No, Bueno. si hasta esa hora todavía no se sabe quién ataca en Cerro. Wilson, vení un ratito, por favor. Ahí está, claro. Wilson, acércate, por favor, hacete amigo. Wilson, ¿cómo es la ¿Qué tal, cobertura? ¿Cómo? Y después vamos a ir a Juanma, porque se ríe de mi Juanma. Yo... No se ríe de vos. No, eso es el culo de paja. No. Bueno, Eso es porque vos te equivocaste. Porque Vamos a la estaba en formación otra de cuestión. Cerro. A Claro. ver, Juanma, y ahí Miguel Cáceres está ahí en algún lugar del mundo. No, ¿sabes qué va a pasar? Pinchando muñecos. ¿Sabes qué? Si gana Miguel, él ya va a tirar la planilla de oficial. Sí. Va a tirar en el grupo ya. De hecho, él suele Muchas siempre dedicatorias. Sí, señor. totalmente. Pero Sí, yo creo que la risa nerviosa de Juanma era por las 30 o 60 empanadas. Sí, él tiene que arrancar con el arco. Y No, él es parte 60 interesada. empanadas más las 30 de Federico. Esto es un festival, hermano. No, hay una sé cómo grabación que- donde dice yo me hago cargo de las 60, dice Juanma. Claro, Y bueno, yo pero vos tomo, también, hablo y en vos la 30 beneplácito. Federico. No, que se No, no, abra no. Federico, Eso dijo. aparte, Juanma redobló si tanto se abre 60. Federico sería muy malo. No, pero que vamos a Hablaría ver muy una pobre panadería, vamos a traer 90 empanadas acá que va a morir, hermano. Vamos a andar acá en la esquina. Pero vamos a darle a todo el mundo, ese amigo. Le vamos a invitar a toda la gente. No, los afuera son de palo, decía Augusto bueno, está Varela, capitán del Maracanazo. Bueno, Sí, señor. así es, Juanma, entonces el tema. Oh, no, de ¿Vas a hecho, transmitir tu mira, propia derrota si en el arco? Miguel? derecha réplica. No, la risa fue por la duda, justamente. Te iba a decir, ¿puedo arrancar por la delantera en este caso? No, de ninguna manera. Es la línea más fácil porque en el medio campo No, también hay dale, dudas. arrancamos con el arco, dale. Aparte ya vamos a tener, vos sabés cómo estar. Yo voy a hacer espionaje ese domingo a la mañana, ¿no? Sí. No, y Juanma me imagino. pero, y ¿qué te Miguel pasa? más todavía. Pero por Juanma. lo que dijo Fabio, si gana la postura de Miguel, yo creo que antes se va a saber. No Por le eso. veo a Jan concentrado No, para ir al banco. no. En Por la eso, cancha por del eso. Olimpia. No veo yo esa película que se va a sentar en el banco porque no le pidió disculpas a los compañeros. O está en el arco o no está en la cancha. Mira que arrancó bien Miguel Cáceres. Esta mañana tiró sin salir a favor de nadie que Juan Gabriel Benítez iba a ser el árbitro del clásico y ya se confirmó. Esa dijo Dani ayer y no sacó ni un tuit a sacar pecho. Vamos, Miguel, vamos a preguntas más Sí, difíciles, hermano. pero sí. No, pero pero si es se muy da- lógico lo de Juan Gabriel Benítez. Tampoco venga acá. Pero mira que no es un detalle menor, es cierto. Lo de Jan, arco o afuera, pero no sé lo que va a significar para Cerro y para el cuerpo técnico. Mierda entonces al banco. Así fue el primer clásico del año. Juanma, te cuento que acá hay varios compañeros que apoyan la versión de Miguel. Porque retuitearon todo esta mañana y si no ya se van a quedar todos pegados, entonces ahí estamos. Sí. Lo que pasa, yo corro con desventaja porque Miguel él se midió del jefe, entonces Claro. todos quieren estar bien con el Hay una jefe. parte de la redacción, hermano, que nosotros no Claro. sabe cómo, ¿no? Sí. Atención porque hay una dura acusación ya acá, que coste en acta esto. Después hay que pedir día libre y eso, no podés pues estar mal con el jefe. A lo Miguel Boys. Bueno. Les entiendo. Maluje siempre acusa a Choco que llega tarde, dice, asegurar la llegada a tiempo de Choquín, por favor, dice acá alguien. Para el avísenle ya. Bueno, espera. Juanma, dame el equipo de Cerro y vamos a la organización, ¿eh? Él sabe que va a estar en la cobertura. Y no o- sé, eso que yo no te puedo decir, Chun. Yo no soy coordinador, apenas relator nomás, yo ya Vos soy. sabés que Choco escucha siempre la radio. No, o pero alguien- por eso, porque es el él horario siempre de que se dice Choco. algo importante, él tuitea. Yo lo único que pido, Este por horario. favor, exhorto encarecidamente que Choco, si va a conducir la previa, que no arranque preguntando a los compañeros qué comió. Eso nomás pido. Si no es mucho. ¿Por qué ese mío si domingo Pero ponga? dejale que sea que él. pregunte. Dejale que Pero sea él, ahora claro. vos vas a ser No, el dictador periodístico. ¿qué vas a hacer? no. O sea, vos vas a ser lince periodístico. Ahora vos No. le vas a decir qué tiene que preguntar y qué no tiene que preguntar. Está bien, yo apoyo que Choco sea Choco. Que Choco sea Así, natural, sí, moral, claro. natural. Por algo va a ser Se me la da previa, la estadística ahora y todo. Para más, yo voy a traiga decir su algo. identidad. Voy a Sí. contar una infidencia. La señora directora Natalia Zucolillo Papalardo fue la que pidió que Víctor Río haga la previa. Así que, hermano,
de Yeyocoque. Bueno, Juanma, dame el equipo de Cerro al aire, por favor. En el arco 13, Jan Fernández. 2, Alan Benítez. Lucas Quintana o Jorge Morel. Ronaldo de Jesús. Santiago Arzamendia. Damián Bobadilla. Fabricio Peralta. Y Wilder Viera. Cecilio Domínguez, Federico Carrizo y Diego Churín. La probable alineación de Cerro. Chao, Juanma. No, pero un ratito. Sí. Juanma, la duda que pusiste con lo de Quintana o Morel, ¿es por la actualidad de los dos? ¿Es por el tema yo no creo que sea por el tema de los minutos, porque Quintana sumó muchos. ¿Por qué esa duda ahí en el primer marcador central? No, porque los últimos 2 partidos Morel jugó de volante, porque viene de una lesión, y me extrañó que Lucas Quintana no haya jugado el martes. Después consultando me dijeron que sí, las mediciones daban algún tipo de alerta, de alarma, pero más bien por eso, ¿verdad? Yo creo que Lucas Quintana por sobre Jorge Morel junto con Ronaldo de Jesús. Mira qué dupla puede meter en un clásico, ¿eh? Dos pendejos, ¿verdad? Quintana de Jesús, y más sabiendo que están disponibles Morel. Yo no creo, yo creo que va a ser Morel Brock con Ronaldo. No, lo de Ronaldo por Brock es cantadísimo, pero si se juega por Quintana por Morel, más allá de que Jorge no está bien en estos momentos. No. Cerro no se puede dar esos lujos. Mi sentido común me dice que Morel va a ir con Ronaldo, pero está bien. Convengamos que en el clásico de la primera rueda Morel inclusive se hace echar. Sí. Gracias, Juanma. Algo antes. Por lo que dijo Fabio, que Cerro no se puede dar esos lujos, entiendo que Fabio está con otra moción, Federico. Perdón, ¿con quién está Fabio qué? Con nuestra moción, con Federico y conmigo. Sí, claro. Yo para mí, Jan tiene que jugar, por ejemplo, si me hablas del caso. Y si... No, él tiene. ¿Y si no pide disculpas? Claro. Y ahí está el problema. No está con otra moción, Juanma. Claro que sí. Estamos solos, hermano. Yo no di ni un veredicto, no me quiero pelear con nadie. Ni siquiera en el Twitter, Bruno. Chao, Juanma. Saludos, una chao, no, Impacto Deportivo, hermano, estamos bien. Hacemos RT Impacto y ya está. Chao, gracias. Vamos a Wilson. Tremenda cobertura para el domingo, Bruno. Arrancamos al mediodía, sí, por supuesto. Vamos a estar con Choco, con Víctor Ríos, con Ángel Elián, desde las 12 hasta las 14. Ahí son 3. Sí, acá ¿Vos en le avisaste estudios. ya a Víctor Ríos que él tiene que venir para las 12? Sara, seguramente. No, pues vos no sos que le vas a tener. No, yo no le puedo designar, no sé. No, pero vos le tenés que decir por lo menos, Víctor, a las 12, por favor. No, pero él va a estar a las 12, su programa arranca. Pero dice Maluje que llega siempre tarde. No, y bueno, ahí ya no. ¿Qué voy a hacer? Voy a ponerle la alarma, No vaya a ser irrespetuoso tampoco conmigo, Wilson. Te estoy diciendo más que le avise. Víctor, por favor. Pero si en su programa llega tarde, imagínate uno que no es suyo. No, pero ¿cómo? Espera, es Maluje, no sabemos si es cierto que lo que dice Maluje es un tipo... No va a acusar de vale. Bueno, aparte, yo sé que Maluje está pero avísale. desde la mañana a los domingos. Avísale, le un mensajito, Víctor, arrancamos a las 12. Sí, seguramente ya sabe, obviamente. Bueno, está bien. Igual le voy a decir. De 12, entonces, Víctor Ríos, alias Choqui. Sí. Pero perdón, los programas los domingos tienen una cortina larga, el comisario. Desconozco eso. No, pero si vos decís, Federico, que Maluje él después se... Estira. ¿Qué hice ahí? ¿Por qué fui referenciado? ¿Qué hice? No, es que ustedes dijeron el tema de que llega tarde y Federico dice que es operador. Claro, no. Es la esencia del programa, pues. Domingo a la mañana está Lluvia, está la señora... Barreras y después viene Choco. Bueno, 12 a las 12. Sí. Música paraguaya, Olimpia Cerro, Locro, Batiburrillo, el asado. Qué linda previa. Wilson le va a apoyar con Ángel En cancha de Olimpia ya van a estar los compañeros también. Cancha Olimpia. Bueno, Ariel Marecos, Fabio Martín. Con el pulpito, montado ahí sobre Mariscal López seguramente. Sí, en realidad dentro. Agradecemos a la gente de Olimpia que nos va a permitir estar dentro. ¿Le dejan entrar acá, Ariel?
Ahí cerca del No, pregunto. Salón Blanco. Frente al Salón Blanco, sí. Mira, que no la agarre roncha ¿Por qué a no cierta debería gente de que permitirme? entra un poco y ve las Copas Libertadores ahí. Cuidado que después el clásico se juega otra en la olla, cuidado. No, a mí me reciben cariñosamente ahí. Wilson, no, pero para que vea, no sé, ¿vos ya viste alguna vez entraste al Salón Blanco? Sí, por supuesto. ¿Y viste la vitrina del Olimpia? Vi muchas cosas. Me acuerdo de la época del doctor Escabone una vez. ¿Entraste ahí a las vitrinas? Estuve ahí. ¿Y qué viste ahí, Ariel? ¿Qué viste en Mucha gente. ¿Pero algo más habrá visto? No, gente, era cumpleaños Olimpia, cumpleaños. No, la vitrina del club. No, la verdad que no me fijé, ni miré. No te fijaste, no miraste. Bueno, entonces va a estar Ariel con Fabio. La cabeza con Fabio. Y va a tener dos móviles, Gerardo Figueiredo y Néstor Beltrán. Fabio, lleva a echarle contigo, te pido por favor. Bueno. En las concentraciones ya van a estar los muchachos. Concentración. O sea, mira, un equipazo entonces. En la Villa Olimpia, Choco, Johnny. Atención, último momento. No. Pero es en función a la previa. A ver, atención. Último momento. Atención. ¿Qué? Banda com Vitor Thiago Rios, Antônio Maluque, domingo é folclore Radio Carinal, Roñendo vai ter ahí programa. Discúlpeme, pero Maluque es un hijo de Hay una puta. promoción de la que Gran manda al 7. frente a su conducto. Víctor le tiene que declarar digo que persona tu no grata a promoción Maluque. Se está desmontando. ¿Por qué? Con glamour hiciste y no sé, podemos dar la información. Mira, yo insisto, no sé si está escuchando. Exclusiva. La señora Natalia María Zucolillo Papalardo dijo, Víctor Ríos hace la prueba de 2-2. Soy testigo. Pero cuéntame, hábleme. ¿Qué pasa en Olimpia? Y hace tiempo que no habla el presidente. ¿Dónde está Cardona? Miki, Chiqui, Chota, Choto. No. Anticipo la previa. Anticipo a la previa. De primicia, todo, suspenso, drama. con 33 minutos. Hace 3 minutos. Víctor Ríos alias Choco. 3 mensajes. 3 mensajes. La primera dice lo siguiente. Les voy a escuchar abajo a reglón seguido desde General Aquino. Tercer reglón, gracias. Exclusiva. Que estamos presentando a un jugador que no va a jugar ni... Nuestro Llano abandona la concentración. Insubordinación gravísima. La directora de esta empresa está ordenando... Qué manera de darle maldita. Se fue de la concentración. Choco, esto que vamos, le ponemos la música y él... Está buscando su rescisión, parece. Tipo Jan. Y sabes que este Vito está buscando que se le raje de acá, en serio. Acá tengo... Nuestro Jan Choco. Pero este se va de viaje inclusive. Este no lo rescatamos. No, además dice, de general aquí. Claro, por eso, se va y no lo rescatamos. Bueno, a cosas que sí van a pasar acá, me escribe el amigo Hugo Silvero, me dice, ese día no hay amigos con Ariel, me pone. Él es fanático de Olimpia. Claro. Que lleve escolta, dice. Acá escribe José Toñane de Encarnación. Se prepara una comitiva de Encarnación para viajar el domingo al Clásico, exclusivamente para sacarse fotos con Ariel en Para Uno. Bien, qué grande placer. Ese tiene que ser el Claro. No, además mucha gente la otra vez dijo que, aunque sea lo que él sea, ¿verdad? Que se van a sentar a tomar una cerveza con él. Claro, está bien. Eso. Inclusive con Supervitina tiene una cerveceada pendiente. Una hamburgueseada ahí con... Pero no, ahí te pones la hamburguesa. Vos te pones la leche condensada. Bueno, ¿qué hacemos, hermano? A partir de las 14 ya va a estar Rubén Darío, va a estar Edgar González. A las 15 se suma el equipo A. Van a estar desde cabina de Para Uno, Bruno Pon, Federico Arias, Daniel Chung. Van a estar todos los compañeros. Y tenemos mantenemos concentración de Olimpia, Cerro, todo. Sí, por supuesto. Vamos a hacer el seguimiento, seguimiento de la Villa Olimpia con Johnny hasta Para Uno, de la Nueva Olla con Juanma hasta Para Uno, y tenemos duplex en TV. Así que la gente que quiere ver todas las imágenes que vamos a ir generando a partir de las 14. ¿Cuánto duró la presencia de Choco acá en el...? O sea, Choco se baja...
No sé Yo creo si- que al estar en el interior debe ser por algo, ¿eh? Yo no sé si... Algún festival, algo, No, todo pero así, si la directora está ordenando esto, yo no sé. A ver qué dice Choco, si va a venir o no. Si por favor me puede responder cómo es el tema, si esto ya es una postura contundente o No, si, puede dar si paso, él quiere marcha decir atrás. que si él abandona su trabajo, entonces no sé. ¿General Aquino no hacia el Claro, norte? y al Rosario, sí, cerca Norte. de mi pueblo. Sí, al por lado, eso, por eso. son No, por fronteras. eso. Como una distancia considerable. Se llega a ir de nosotros y no hay rescate, ya se Y ahí queda ahí. necesita 2 horas y media, 3 horas de viaje. Ah, claro. Cuando hay rally Él clásico, maneja él la se programación. raca. Claro, porque Claro. Martes saca, y bueno, yo no sé, la directora es la que le va a sacar pasaje a él. Bueno, gracias Wilson. Dale, Bruno, vamos a tener muchos premios también, así que la gente va a escribir, va a llamar y va a participar. Bueno, está bien, gracias Wilson, muy amable. Garciño. Choco lo vio hace rato, ya vio el clásico, que ahora se fue ya. Y te das cuenta, mira, es el que mejor maneja el programa. Él sí que Diego Marini Boys. De fútbol, ya ven todo lo del calendario, inclusive ya saben. Si vos lo... tenés alguna duda, le escribí, ¿cuándo juega tal? Y ella en seco te responde. Él sabe más que nosotros la programación. Sí, señor. Ah, mira ahora. Edgar. Con Ochi tenés todo listo. Uno de sus productos estrella, el sabrosísimo cuadrado C, más conocido como fiambre primavera. El fiambre con verduritas deliciosas, frescas, para sándwiches, para tartas o como las prefieras comer. Se presta para un montón de recetas. Con Ochi tenés todo listo. Productos Ochi, lo mejor. El golazo de la semana merece un brindis. Vos que estás entrenando, trabajando, ¿sabías que ahora podés disfrutar de una Heineken en situaciones donde antes no podías? Con Heineken Cero, ahora podés brindar mientras disfrutas de la pasión del fútbol. Heineken Cero, todo el sabor, cero alcohol. Concubinos, matrimonio, novios, no importa la etiqueta, lo que importa es el amor. Por eso, Salud Protegida te trae la promo parejas, 10% de descuento con cobertura odontológica incluida en el plan. Otros beneficios, contrata ya tu plan privilege llamando al 021-319-0000. ¿Probaste el Pack Fortune etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta Pomelore, maridaje perfecto, tradicional paraguayo, de sabor único. El verdadero etiqueta negra Pomelore es de Fortín. El pack tiene una botella Fortín etiqueta negra de medio litro y jugo de pomelo frutica litro. Agregás y lo mezclas y está listo para disfrutar. El etiqueta negra pomelo de Fortín rinde hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Lácteos Trébol, en apoyo a los atletas del Comité Olímpico Paraguayo, lanza una edición limitada de su yogur con proteínas en 3 exquisitos sabores. Alimenta tus ganas de superarte con el yogur Whey Protein Isolated de Trébol, con la garantía de la cooperativa Chortizer. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. En la cocina hay recetas que se respetan porque han recorrido un largo camino en busca del toque perfecto. Esas recetas llenas de aroma y sabor que han pasado de generación en generación y nos transportan a lugares y momentos. En Mickey, Paraguay, celebramos acompañarte en cada uno de esos momentos. Mickey, la obligación de ser buenos. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega, fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu, en la ofi, a donde vayas. Descubrí una nueva forma de disfrutar esta bebida tan nuestra, porque con cocido quemado Indega cocidear nunca fue tan fácil. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Ayer lo veíamos jugar al compañero de Miguel Almirón en el Newcastle, enfrentando al Borussia. Perdió el Newcastle 1-0 en Champions. Ya vamos a entrar en ese torneo europeo. Pero Sandro Tonali ayer jugó su último partido para ahora ser sancionado por 10 meses por el caso de apuestas ilegales, además de tener sesiones de tratamiento contra la ludopatía y dar charlas sobre el tema. El jugador de 23 años, entonces, 10 meses por un caso de apuestas ilegales, ha sido sancionado por la Federación Italiana de Fútbol. Vamos a la Champions, Obi, con, por supuesto, el himno, con los resultados registrados. Pleno de partidos para Barcelona y Manchester City, ganaron sus 3 partidos. Vamos al grupo E. El Feyenoord de Países Bajos le ganó a la Lazio 3-1. El Celtic y Atlético de Madrid empataron 2-2 en Escocia.
En este grupo, el líder es el Feyenoord de Países Bajos. Atlético de Madrid tiene 5. Lazio 4, el Celtic tiene 1 punto. En el grupo F, lo que decíamos, Newcastle con Miguel Almirón de titular. Para mí le hicieron un penal, no cobraron, no fueron ni al VAR. Borussia Dortmund terminó ganando 1-0. Fue penal el de Almirón. No, pero él estuvo en el otro partido. Pero para mí para mí no. Para mí busca el pie. Para mí es Almirón quien busca el contacto. No, pero viste el zaguero de Borussia abre el pie. Sí, pudo haber, pero abre el pie, Dani le quiere, no le quiere pasar, ¿eh? Pero dentro de todo jugó bien. No te estoy pidiendo premio y compañía y el VAR también, hermano, un problema ya. Sí, ¿verdad? Acá decimos una premio y no pasa, pero cada cosa también que pasa ayer, este pobre chico también, o sea, para mí no tuvo que haber sido pulsado el de Resistencia ayer, ¿verdad? Claro, Vinicius. Él rechaza la pelota después de la pelota. Ruan Vinicius. Eso porque se llama Ruan Vinicius Juan Resistencia, ¿no? Claro, sí, no, mal expulsado. Llegó primero a la pelota. A la pelota sí, llega claro. bien, claro. Eso es un perjuicio grande, hermano. Bueno, seguimos con la Champions, derrota del Newcastle jugando en Inglaterra. El París le ganó 3-0 al Milan, contundente. Mbappé apareció para hacer un gol. Después también Koulibaly, los goles, Lichanin también, ahí está, los goles para el París. Justamente el equipo francés es el líder en este grupo con 6 puntos, el Dortmund tiene 4 al igual que el Newcastle, Milan con 2. Por el grupo G, el Young Boys de Suiza perdió 3-1 ante el City, volvió a marcar Haaland en la victoria del equipo de Guardiola. De esta manera, otra victoria del City para llegar a los 9 puntos. El Leipzig de Alemania le ganó 3-1 a la Estrella Roja de Serbia. Las posiciones, como decíamos, el Manchester City 9, Leipzig 6, Young Boys de Suiza 1, al igual que la Estrella Roja de Serbia 1. En el grupo H, Barcelona, que también llegó a su tercera victoria en 3 partidos en fase de grupos, le ganó al Shakhtar 2-1, mientras que el Royal de Bélgica terminó perdiendo 4-1 ante el Porto de Portugal. Para que en esta serie Barcelona tenga 9 puntos, Porto tiene 6, Shakhtar 3, sin puntos el Royal de Bélgica. ¿Y lo de Tacuara fue ayer? Sí. O estos días, Lástima Benfica está mal, ¿verdad? Pero sí. Qué lindo homenaje, ¿eh? Está entre los 20 jugadores que forman parte del mural de campeones. Impresionante, del Benfica. Tan grande como el Benfica. Sí, ahí se con encontró tantos con ídolos. Sí. Muy bien por Tacuara. Sí, estuvo ahí, se encontró con Di María, Salvio, Mira la foto de Di María, Gaitán, Nuno qué dupla Gómez, esa, Otamendi. pase de Aymar para Di María y Di María al centro para Tacuara. Sí, era un clásico. Sí, señor. Ahí estuvo Tacuara Caroso en este homenaje del Benfica. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Todos los domingos son de Pechugón. Disfruta de momentos inolvidables. Sorprende a todos llevando los pollos de Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además podés adquirir el bolso térmico para disfrutar de tus pollos Pechugón en donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. ¿Tenés dolores musculares o inflamaciones? La solución es Átomo Desinflamante, con su fórmula especial que brinda alivio inmediato. Átomo Desinflamante, una versión para cada dolor, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. En un mundo lleno de desconfianza donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza, y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Estado del Tránsito es presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Recomendamos evitar la avenida España, muy cargada de tránsito prácticamente en toda su extensión desde la zona Carmelitas hasta Estados Unidos. No te olvides de pasar por tu Petrobras favorita. Estado del Tránsito fue presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento.
Avon, la marca de cuadernos preferida en Paraguay. Tiene productos para todos los días del año. Encontrá los cuadernos Avon en los principales puntos de venta del país y seguí @cuadernosavon.py en Facebook e Instagram. Avon, la aventura de crecer. Avon, calidad que une generaciones. Te empieza a pasar que disfrutas de ir al bar tanto como quedarte en casa cocinando una receta especial, o que podrías irte de fiestas a cualquier hora, pero también te encanta despertarte temprano y aprovechar la mañana de un domingo. Entonces estás para una Pilsen Extra, una cerveza pura malta de calidad internacional. Pilsen Extra, estás para esta cerveza. Para vos, ¿qué es estar seguro? Estar seguros es tener la libertad de ser vos mismo en cualquier momento y lugar. Por eso, en Panal Seguros, desde hace 20 años, trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que lo necesitas. Confía en Panal. Panal Seguros, sentí la confianza. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Y el jefe del área deportiva de la edición impresa de ABC Color, nuestro compañero Miguel Cáceres, nos hablaba sobre la situación de Jam. ¿Qué pasó ayer? Volvió a entrenar, pero así como están las cosas, según Miguel Cáceres, no juega el domingo el Superclásico. Jam Fernández no va a ser parte del Clásico del domingo. Ayer sumó un capítulo más, tal vez una larga anécdota e historial que va a dejar en Barrio Obrero. Espera, Jam Fernández, según la información que vos manejás, no va a jugar el Clásico. No va a jugar el Clásico. Y también, por supuesto, adelantaba Bruno Pom la situación de Luis Zárate. Está para irse al Independiente del Valle. Agregaba también Federico Arias, que ya recibió $200.000 de 600.000 que debe recibir el jugador por esta transferencia. Agregando a eso, también tenemos que decir que decía Federico Arias que Fernando Cardoso se va a fin de año, pero como una transferencia del club. El club lo va a transferir a Fernando Cardoso, de 22 años. Está para salir entonces el jugador de Olimpia, pero transferido por la institución. Y con respecto a lo que tiene que ver también con el equipo franjeado, hablamos con el director de Relaciones Institucionales, Raúl Vicente Amarilla. ¿Está la posibilidad de fichar a fin de año? Esto decía el Tacuara Amarilla. Se está trabajando, hay un tiempo no tan prudencial, vamos a decir, porque tenemos que acelerar ciertas cosas para saber si existe esa posibilidad y empezar a buscar también los refuerzos antes que verdaderamente los jugadores que a nosotros nos interesa puedan partir para otros clubes, ¿verdad? En este caso, ya Olimpia ahora está viendo los refuerzos. Y bueno, tenemos que tener todo en carpeta, por si existe esa posibilidad de apertura y hacer el trabajo rápido, ¿verdad? El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. La mejor calidad y el mejor precio, encontralo en Guaira Pisos. Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, pisos cerámicos, juegos de baño, griferías, accesorios y más. Para más información, visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo de Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda, cada vez más rico. La salud de cada día. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, contá con Omeprazole, rápido, confiable, accesible para las molestias estomacales. Encontralos en las principales farmacias en sus 2 presentaciones de 7 y 28 cápsulas. Omeprazole es tu alivio
inmediato. Lo mejor es de Quinfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándonos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales, y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Carga en Energy, la distribuidora de combustibles con más de 80 estaciones de servicio a nivel país. Visita las estaciones Energy y disfruta de la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Bueno, para ir cerrando, tenemos que decir que hoy tenemos el último partido de cuartos de final de la Copa Paraguay. Santaní enfrenta a Libertad, partido que va a arrancar 19:30 horas hoy en el Arsenio Erico, recordando que la final de esta Copa Paraguay edición 2023 está marcada para el 29 de noviembre. Miércoles 29 de noviembre en el Parque del Guaira. Ahí se estará jugando la final de la Copa Paraguay. Estudia medicina en la Universidad Autónoma San Sebastián y cumplí tu sueño de ser médico. Inscripciones abiertas para el 2024. Sede central, Saturio Ríos y de las residentes a San Lorenzo. Teléfonos 021-575-745 y WhatsApp 0986-519-505. Seguinos en Instagram, @UASCentral, Universidad Autónoma San Sebastián. Ven y juntos vamos a crear. Que hay jugadores que terminan contrato, muchas veces eso inconscientemente puede ir pesando a medida que pasen los partidos, que va culminando el año deportivo y todos están todavía en una incertidumbre si van a continuar o no van a continuar, ¿verdad? Nosotros vamos a hacer la evaluación final cuando termine el campeonato. Se está trabajando, hay un tiempo no tan prudencial, vamos a decir, porque tenemos que acelerar ciertas cosas para saber si existe esa posibilidad y empezar a buscar también los refuerzos antes que verdaderamente los jugadores que a nosotros nos interesa puedan partir para otros clubes, ¿verdad? En este caso, ya Olimpia ahora está viendo los refuerzos. Y bueno, tenemos que tener todo en carpeta, por si existe esa posibilidad de apertura y hacer el trabajo rápido, ¿verdad? Chiqui Arce está garantizado que arranca el próximo año como técnico independientemente a en qué posición y a qué torneo clasifique. Bueno, eso no se toca porque no te podría yo decir en este momento cuál es la condición y cuántos años de contrato tiene él, ¿verdad? Pero creo que está haciendo un buen trabajo y ya dependerá neta exclusivamente de qué es lo que se pretenda hacer, ¿verdad? No veo yo la posibilidad en este momento de sacarlo porque sí nomás, ¿verdad? Juan Gabriel Benítez, el árbitro del partido. ¿Gusta, no gusta el Olimpia? ¿Qué pensás? Ojalá que pueda pasar totalmente desapercibido y que sea un buen partido de fútbol. Mira, yo creo que este año en un 95% nadie ha dicho absolutamente nada por el arbitraje porque hemos tenido una vez una conversación con el departamento de árbitros y dijeron que iban a ser muy estrictos y estamos esperando la finalización del campeonato para también nosotros presentar nuestra evaluación arbitral para ver si podemos coincidir en ciertos aspectos arbitrales como la que hemos hecho con ellos en la primera reunión que hemos tenido. Luego hemos vuelto a pedir
una reunión, pero ya no hemos tenido la misma receptividad que la primera. ¿Cuántas entradas le van a dar a Cerro? 500 entradas se le va a dar. Va a ser nominal y se va a publicar el día y la hora en donde puedan pasar a retirar o hacerse con las entradas que se le va a dar, ¿verdad? Cada uno con su cédula y a poder adquirirla, ¿verdad? Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. ABC Color, el diario completo, presenta Hora de Noticias Nacionales. Preocupa cantidad de niños menores de 5 años con quemaduras. En el Día Latinoamericano de Prevención de Quemaduras indican que los eventos o accidentes de este tipo son totalmente prevenibles y que en nuestro país afectan en mayor porcentaje a niños menores de 5 años. En Paraguay, del total de personas con quemaduras, el 60% son niños y de ese total, el 65% son menores de 5 años, según indicó el director del Centro Nacional del Quemado,